estamos de vuelta. Estamos de vuelta otra vez. ¿Ya se escucha mejor? Vamos a hacer de cuenta que nada pasó. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio de Música Sin Sabor. El número 28, Sí. Iván Martínez, Javier Ortega. Ya, vamos rápido porque la neta ya me dio flojera este pedo y ya me quiero ir a dormir. No, no es cierto. Vámonos a las noticias. Bienvenidos al episodio número 28 ya de Misterios Misterios. Ah, no. Es que se ve muchísimo más. ¿Ya? ¿Ya se ve mejor? Sí, qué muchísimo chingón. mejor. Qué bueno, Muchísimo mejor. Perfecto. Bueno, entonces, seamos felices y vamos a iniciar con las noticias de la semana. Y hay unas noticias bastante buenas de la semana. ¿Sabían que por fin se vieron las pruebas de que Cristóbal Colón no fue el primero en América? Todo el mundo sabemos que los vikingos, que Eric el Rojo, muchas cosas. Pero por primera vez en la vida se sabe de cierto que que no son los primeros, que no fueron los primeros en eso. O sea, que ya hay un manuscrito de un fraile milanés que se descubrió. O sea, el que hizo las milanesas. Sí, precisamente hacía milanesas y vivía en Milán. Ah, ok. Aparte también. Ah, ok. Y era primo de Pablo, güey. Nunca había yo Sí, Hay un chiste de... Jamás había hilado yo. Y era primo de Pablo Milanés. También. Sí, claro. De la trova, todos lo Y conocen. hay un ¿no? chiste de Franco Escamilla de Milanés también, de Milán. Entonces, las milanesas, ahí, bueno, este monje milanés, 150 años antes de que Cristóbal Colón descubriera América, estamos hablando aproximadamente de 1340. Ajá. Es un manuscrito que compró un gringo rico, le costó como $15,000 ese manuscrito, un coleccionista, pero empezaron a hacerle pruebas y empezaron a decodificarlo, y resulta que habla acerca de eso precisamente. Y dice que, déjame ver el texto, los marineros que surcan los mares de Dinamarca, es lo que decía el texto de este manuscrito viejo. Okay. Los marineros que surcan los mares de Dinamarca y Noruega dicen que más allá de Noruega, hacia el norte se encuentra Islandia. Y más allá hay una isla llamada Groenlandia. Y más al oeste, o sea, para acá, hay una tierra que se llama Marcalada. Mark con CK, alada, Marcalada. Así junto. Los habitantes del lugar son gigantes. Hay edificios de piedras tan grandes que ningún hombre podría ponerlos en su lugar, sino gigantes muy grandes. Allí crecen árboles verdes y viven muchos animales y pájaros. Pero nunca ha habido ningún marinero que haya podido conocer con certeza noticias sobre esta tierra y sus características. Eso es lo que dice este manuscrito de 1340. Escrito por este monje, pariente de Pablo y manufacturador de carne empanizada. Oye, pero ¿su escrito a qué región? No, pues dice que hay una isla que está Islandia. Luego que hay una isla que se llama Groenlandia. Ajá. Y luego dice que más para allá de Groenlandia, o sea, estamos hablando dice que al oeste de Groenlandia Viven unos están gigantes. esas tierras donde viven los gigantes, donde hay muchos pájaros, donde está muy padre, muy bonito. Pero gigantes, a lo mejor ese señor medía 1.30 y vio a alguien de 1.90 y dijo, son gigantes. Pero es que también No, los mayas eran No, pero a ver. No, Estamos hablando de Groenlandia. Estamos hablando al oeste de Groenlandia. casi de los apaches y todo eso. Al oeste de Groenlandia estamos hablando de Canadá, los territorios del noroeste, por ahí así. Más abajito, a lo mejor. Ya habían llegado los vikingos ahí. Bueno, se supone que hay, por arqueología, se han descubierto cosas vikingas, que es como se sabe arqueológicamente que los vikingos ya habían estado ahí, pero no había ningún documento que lo dijera. Entonces hasta ahorita, con este manuscrito descubierto, que es un manuscrito privado, pero el dueño dejó sacar fotos y dejó hacer el estudio en sus manuscritos, siguen siendo de este tipo. Pero, o sea, ese documento lo tenía ya desde hace un chorro y nunca había querido decirlo. Lo compró, El vato. Lo compró por $15,000 más o menos. 15,000 poquito, Pues es que nadie sabía lo que decía, nomás tenía escritura rara ahí. Ya. Y dicen que les costó mucho trabajo decodificarlo, o sea, traducirlo. Dice que lo compró este cuate en una subasta
en 1996 por $14,950. Entonces, Bueno, no tan caro. el fraile que hacía la carne empanizada, Ajá. el fraile milanés, se llamaba Galvano Fiamma. Galvano Fiamma. Y el texto al que pertenece es un texto medieval, estamos en el 1300 y cacho. Se llama su Crónica Universalis, así se llama como lo que hace él. Entonces dicen que es una recopilación de tradiciones orales o de relatos orales que traían los marineros del otro lado del charco, pues. Bueno, Entonces, déjame saludar gente. Saludos a Tere Gallegos, a Alex Sánchez, a Adrián Rodríguez, a Fernando Arturo Soriano, a Art Cortés, Arturo Cortés. a Brian Reyes, que nos ve desde Seattle. Mi primo, primo. ¡Ay, ese Brian! Dice Fernando, dice sí, en sí se ha escrito mucho sobre la identidad de Quetzalcóatl, que podría ser un vikingo. Fernando, nuestro Ah, invitado. Es que de hecho lo comentamos en el Nuestro programa pasado, experto historiador de la semana pasada, ustedes lo Ajá. recordarán, estuvimos muy a gusto, aparte fue muy generoso con recibirnos en su ¿no? En mansión. su hogar, en Poniendo su la pec. mansión, y nos puso la peda, porque si quieren que vayamos con ustedes, tienen que poner la peda. Pero sí, vamos. Dice, sí es cierto lo que nos dijeron hoy, Iván se la pasa comiendo durante todo el programa. ¿Cómo? Pero ya no hablo cuando como. Todavía. En fin, bueno. en fin. Entonces ya ahí termina la nota. De ahí termina la nota, sí, ya. Pero sí es interesante ese pedo. Bueno, Entonces, ¿sí van a quitar la estatua de Colón o no? pues yo Que creo la quiten. yo creo que la van a quitar. Saludos a Y le Alejandro van Mora a, Quintanilla. y le van, hola Alejandro Mora. ¿Cómo estás, Alex? Nada más puso así, pero hola. Y pues yo creo que le van a cambiar también el nombre a Colombia, ¿no? Al país. Y la Virgen Y de la- Guadalupe, ¿qué onda? Y la moneda, los colones también los van a mover. Oye, La la moneda- Virgen de Guadalupe. ¿Eh? La Virgen de Guadalupe. Pero pues, esa que tiene que pues ver. es un invento de allá, güey. No, ¿De espérate. aquel lado del charco? Pero esa no vino aquí a matar indios. Como- No, al revés. Por ella mataron indios. Bueno, el mar de Cortés ya le van a cambiar el nombre y se va a llamar el mar de los yaquis. ¿Es en serio? Está la iniciativa ya de ¿Ah, neta? cierto partido, sí. Claro. No manches. Cierto partido que todos conocemos. ¿Cuál? No, man. ¿Neta? Sí, de ese partido. De estos señores. Ah, Sí, eso es- Haremos un programa especial Hasta cuando mi lo pregunta cambien. fue pendeja, ¿va? Fue necia mi Pues pregunta. como que sí, güey. Ahí Sí. haremos un programa cuando eso pase, ¿verdad? Bueno. ¿Algo, Iván? Bueno, ¿se acuerdan que hace un rato, sobre todo en los primeros episodios, habíamos hablado y estábamos regocijándonos de que ya habían llegado unas ondas a Marte y estaba la Perseverance y estaba la China? Estábamos muy emocionados. Y estábamos súper emocionados. No llegaron, güey. Pues hasta ahorita han estado como que, pues ya llegaron ahora. Pues ahora, esta semana hubo un hallazgo muy importante del Perseverance en el cráter Jerónimo. ¿Cómo se llama? G0. 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 Ok. Ujú. Encontraron unas piedras dentro de este cráter. Ya ellos ya tenían la idea de que el cráter antiguamente había sido un lago. No sabían cuándo, no tienen ni idea de cuándo. Lo que ellos suponen es que este lago se evaporó, se perdió el agua, entonces no saben si está el agua todavía ahí o los componentes para hacer agua. Porque dicen que en Marte. el agua puede permanecer como en capas abajo de la Ajá. tierra, ¿no? Ajá. Y entonces encontraron una serie de piedras Ujú. muy muy importantes en donde aparte de que tienen rastros volcánicos, o sea, tienen una composición basáltica que puede ser producto de flujos de lava. Encontraron presencia de minerales cristalinos en estas rocas, que poniéndolas acomodándolas como en un orden exacto, así como un pinche rompecabezas, ellos podrían calcular cuánto tiempo lleva Marte, superficie de Marte, o por lo menos el cráter G0, sin agua. Ajá. Y pues, entonces eso ya podría dar una idea de dónde buscarla, dónde buscar el agua. Pero ya también sacaron hay un artículo que decía que es imposible habitar Marte. Bueno, Que por las condiciones, o sea, de que primero que es... Yo no entendí eso, pero decían que era un planeta muy chico para ser habitado.
Y las condiciones atmosféricas, la baja gravedad y como que todo ese pedo lo hace como que, Para chido. nosotros, tal vez sí. O sea, tal vez no podamos habitar Marte. Pero el caso es que ya con este indicio de que puedan ellos hallar cuándo hubo agua en Marte y si todavía hay agua en Marte, pues el agua para nosotros es indicio de vida. Claro. No sabemos, como habíamos platicado El en agua otros líquida. temas, el agua líquida, como habíamos platicado en otros episodios, que puede haber formas de vida que estén basadas en otra cosa, Ujú. ¿no? Pero esto ya les da un Por lo menos te da un buen norte, ¿no? augurio, sí, Ajá. un buen augurio de que el lago G0 se hubiera secado, no sé, en un tiempo determinado. Aquí estaban diciendo que algo de lo que han encontrado es que no se descartó la posibilidad de que el lago de G0 fuera producto de una inundación y que después el cráter se haya secado en 50 años. Órale. Saludos a JC Godoy, a Maite, que ya también está conectando por ahí, Maite RH, y dice, espero decirlo bien, Haile, Jesus, dice, hay un proyecto de modificaciones genéticas para habitar Marte. O sea, que modificarnos genéticamente. Ajá. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que también, si te fueras a vivir allá, yo creo que serías azul, por el frío. O sea, porque está haciendo más frío. No, neta, o sea, no, piénsalo bien. Pues, cuando empiezas a tener inicios de hipotermia, te empiezas a hacer azul, ¿no? Entonces, a lo mejor con las temperaturas son más bajas allá, a lo mejor no serías así, serías como más azul. Pero cuando hace calor también. Y te pones rojo. Y te pones rojo. Bueno, y yo, aunque esté haciendo frío, calor, lo que sea, güey. Te pones rojo. Sí. Saludos o sea. a Jade, que ahí nos platica que Tlaxcala no es una persona ni Dios, es una explicación de vida. Saludos, los escucho por primera vez. Bueno, Jade chido. Alejandra. esa es una aproximación muy buena. ¿Jade? Jade Alejandra. Jade Alejandra Flores. Ah, perfecto. Perfectísimo. Yo creo que sería muy interesante abordarlo. Creo que es una aproximación, creo que sé por dónde va. Bien, chido. Muy bien. Jade, bienvenida y pues, ojalá te guste mucho el programa y hay un chingo ya, entonces los puedes ver todos Y si nos equivocamos algo, recuerden cagotearnos porque pues igual la verdad no la tenemos nosotros. Y lo importante es que ustedes opinen. Más Y que otra cosa. la reflexión. Saludos Todos también a Quique Rodríguez, Quique Hernández Jr. Ay, saludos Que a manda Armando. saludos a Armando. Saludos, y Quique. a Pati Vianey, reza. Ay, Pati Reza. Hola, qué bueno que nos estás viendo, Pati. Pati Reza y ahora también. Ay, Ya, qué ya, chistoso. ya, Yo creo que- a ver, ya. Pati, dime si no estás harta de ese chiste ya. Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Muy bien. Bueno, tenía que hacer el chiste pendejo de la noche. Bueno, saludos bien. amigos borrachos, Antonia Castillo. Saludos a Antonia Castillo también. Pues ya estamos más cerca, entonces. Antonio y José Luis. Bueno, ¿voy yo? Sí, vas tú. Ok. Pues Rolls Royce, una marca de automóviles Ajá. muy bonitos. Ajá. Y muy caros, güey. Sí. Está trabajando en un reactor nuclear para explotar la luna. ¡Eh! Madre, o sea, ¿van a hacer explotar la luna? No. Para sacar recursos Pero de la viste mi luna. clickbait, Ah, estuvo chingón. Así ya, de, ya. van a explotar la luna. Ok. No, van a están trabajando en un reactor nuclear para alimentar las operaciones minerales en la luna. O sea, van a minar la luna. Van a minar la Y luna. ese reactor nuclear están trabajando con él. Rolls Royce está trabajando para darle energía a toda la minería que Exactamente. se va a hacer ahí. A la luna y también en Marte. Es que imagínate también, si encuentran algo de minerales en Marte, o sea, que te dan un anillo de compromiso de diamante marciano. Marciano, Deja no tú un manches. diamante, un carbón marciano. Es que ahí sí valdría la Aunque Marte, sea ¿no? un carbón Ahorita marciano. con un pedazo de tesontle marciano, Sí. ya aquí en el dedo ya se sentirían. Pero ahí sí pagaría por un diamante. Radioactivo. Sí. Está bien chido, ¿no? Así con toda la radiación del cosmos, pero en tu mano, ¿no? En tu Así. mano. Tipo joya del infinito. Y pues bueno, la empresa publicó a principios del año, fíjate, hasta ahora nos estamos enterando, conjunto con la Agencia Espacial Británica, sobre las opciones de energía nuclear para cohetes espaciales. O sea, está muy cabrona la inversión privada Sí, en cuestión espacial ya, ¿verdad? Ujú. Por ahí va el asunto. es que es lo que sigue. Adiós NASA, adiós Sí. gobierno. Sí. Hola Elon Musk, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, SpaceX, el Besos. ¿Cómo se llama? El que... Ay, Branson. Perdón. Branson también, Richard Branson. Saludos a mi tío Branson.
¿Cómo están? Dice Patricia, tengo apellidos buleables. Pues sí. Ah, sí, porque su segundo apellido es Guerra. Dice, sí, es guerra. Rezo por la guerra, dice. Oye, Caro, ven. Dice Caro González, hola, saludos al gato del programa. Aquí está, la Aquí gata. está. Se llama Florencia, como Flores Nightingale. Saludos a mi mamá. Saludos, tía Y pues ya, todo ese pedo, ¿no? Caro. Saludos a la madre Javo, todos los saludamos. Ahí está la cuestión de que pues ya están buscando, ¿no? La minería lunar, la minería marciana. Y Dave Gordon, jefe de la división de defensa de la compañía, dijo que este trabajo es posible gracias a Jeff Bezos y Elon Musk. Madre. ¿Y vamos a decir Bill Gates? No. Oye, Bill Gates, ¿dónde está en todo esto? Pues Bill Gates está Planeando cómo destruir el mundo. Ajá, está Ah. planeando una pandemia. Él para eso. tiene otras cosas en que ocuparse. Ay, Ajá. Conspiraciones, todo eso. Estos cuates están descubriendo. Y mientras Bill Gates se encarga de controlar el planeta. qué caray. O sea, él no tiene nada que hacer allá. Ahí está. Oigan, y ya está por tradición, Ajá. pues aquí va mi nota catastrófica. A ver, Te a vamos ver, a a ver. hacer tu sección, güey. Sección. Las Iván. notas Cat- catastróficas. Con Iván Martínez. Ah, pues bueno, Y que salga así como dando vueltas como noticiero de los 90, así, tin, tic, 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 tin, así, ¿no? Así como Peláez, el que se le armó hace poco al presidente, que se pone así, que se pone me así. la pelaré. Me la Peláez. Entonces, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de que hay un meteorito que va a caer en unos 100 años Ajá. o en unos 200 años. Ey, Un meteorito que iba a caer el 21 o algo así pero que ya no. ayer, antier. Ah, bueno, Ayer, antier a mí me cayó un meteorito, pero otra hemos cosa. hablado Pinche gente. hemos hablado de que la luna está perdiendo su velocidad de rotación y Ajá. Sí. se va a impactar contra la Tierra. Sí, claro. Hemos hablado de los anillos de Marte, que también por ahí hay unos meteoros que también pueden llegar a la Tierra. Pues ahora sacaron una nota en que el Sol va a engullir Venus, Mercurio y la Tierra, o lo que pase primero. Pero no se espanten. En 5 millones de años, 5 mil millones de años. Ah, bueno, sí, ya lo sabíamos, ¿no? Siempre hemos sabido que el sol en algún Mira, momento se va a expandir, güey, para hacerse... Sí. Si se come cualquier planeta y yo ya no estoy, no me importa. Sí, güey, o Que sea, mira- no es como que lo vayas a ver después de muerto. Y esta va para mis alumnos. Porque no existe nada. Que les acabo de después hacer examen ayer de de la física. Y les pregunté justamente esto. La distancia entre la Tierra y el Sol son 5000 tierras. Así ordenaditas en línea, son 5000 tierras. Ok. Ajá. Entonces, de aquí a que nos toque algo del Sol, pues Es más, yo creo que si empieza a crecer esa madre, o sea, el sol, empieza a crecer, primero nos morimos calcinados antes de De que entremos en la corona solar Sí. y que nos mate. claro, definitivamente. Saludos a Mariela Bravo Sánchez, saludos y Hola, salud Mariela. por Salud. los misterios de México y del mundo. Ay, ahorita vamos con el tema, Salud. Sí, salud. Sí, Mariela. Y pues entonces, según las teorías que hay, a mí me encanta porque sacan cada teoría para destruir el mundo, pero en millones de años Sí. donde yo ya me morí. O sea, donde la persona que lo dijo dice, no, pues ya no voy a estar para verificarlo. Ujú. Entonces, dice que el Sol ahorita es una enana roja, una estrella enana roja, va a Ujú. acabar como enana Blanca. blanca, Ujú. que es un poquito más densa, pero se va a ir enfriando. Y esto va a hacer que pues ya no tenga como combustible la rotación alrededor del Sol. Ujú. Y entonces se van a ir impactando los planetas poco a poco. Órale. O sea que ya, la catástrofe, pero después. Sí, pero mira, ya, 5 ya. millones de años, 5 Mira, millones de no años. creo pasar de 10 años, güey. O sea, la neta. Si nos queremos ver catastróficos, no creo que la humanidad pase de 200 años. Así que, así de como hecho, sí. vamos, gracias. De hecho, sí. Otra nota. Detectan electrones con masa negativa. ¿Como ¿verdad? antimateria? ¿Verdad? No, es una cosa rara. Dice, un insólito experimento ha detectado el efecto de electrones con masa negativa que se mueven casi sin restricciones en semiconductores. Este mundo al revés perfila un nuevo horizonte tecnológico.
Entonces, se supone que los electrones en vez de atraer o en vez de juntarse repelen. Está raro. Es que mira, hay dos cosas que ahorita la física, o hasta ahorita la física clásica, hasta donde la sabemos, La materia negativa es una de ellas. la energía negativa no existe. No existe. Hasta que empezamos a ver cosas como la antimateria y la materia oscura. Y la masa negativa es hipotética. Y la masa negativa nunca se ha comprobado nada. Es hipotética. O sea, nada no más. puedes decir algo que es negativo. Pero bueno, parece que descubrieron electrones con masa negativa. La materia puede tener masa negativa en el mismo sentido en que una carga eléctrica puede ser positiva o negativa, según dicen. Entonces, la segunda ley de Newton, que establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. O sea, opera de manera diferente. Ahí. O sea, se modifica la segunda ley de Newton, considerando que la masa de un objeto es negativa. Podría ocurrir algo sorprendente. Al arrojar a un estanque una pelota de golf con masa negativa, no se ralentizaría por la fricción, sino que se va en friega. ¡A la bestia! No se Sí, o sea que no habría No habría fricción. O se hundiría más deprisa que una pelota con masa sí, porque positiva. no tendría Ajá. resistencia. Es como el mundo al revés. Es una cosa rara. Vamos a ver cómo Bueno, el reino de yo creo que le faltó a Chabelo en esa No. canción, le faltó Decir, la masa negativa. Mira, viento la pelota, se va la chingada. No, así. No ten- Yo me acordé más del episodio de Ricky Morty donde se voltean al revés. Guácala. No he llegado a ese, creo. No sé. Pero bueno, así está el asunto. Y hay más cosas, pero bueno, no me voy a meter a densear, sino... O sea, ¿tienen otra nota? Sí, Dígame. la ciencia demuestra que la poligamia es lo que necesitamos para vivir más felices. La ciencia lo La ¡Demonios! ciencia lo demuestra. ¿En dónde? A ver, ¿cómo estuvo? Ahí les va. Porque todos diríamos, necesito dos viejas, No, realmente A ver, el problema es este. cuando tu mujer diga que necesita dos hombres... Ahí está el pedo, fíjate. Dice la ciencia. Es que la poligamia es como para un lado como para el otro. Sí, no, pero ahí te va. Fíjate, aquí es donde nosotros terminamos bailando las calmadas y ellas gozándolo. Dice la ciencia que un solo marido no es suficiente. ¡Madre! No sé que sí tendrías Oye, que... Para que las mujeres sean más felices necesitan al menos dos. Al menos dos. Al menos dos maridos. Sí, al menos dos maridos. Y ahí te va el por qué. Porque los científicos lo destacaron. Ay, verdad, no, es que todo lo que digamos ya está comprobado. ajá. Lo hicieron primero con changos. Pues Entonces, es que muchos de los sistemas de los animales son matriarcales. Sí, y lo hicieron con monos bonobo. Bonobo. Estos güeyes pues comparten más o menos rasgos de sexualidad y todo el pedo con nosotros, son muy similares a los humanos. El comportamiento sexual de los monos, Ajá. o sea que tienen sexo recreativo. Sí, Ok. como los delfines, Ajá. que cogen por placer. Entonces, ellos, estos monos, son fieles seguidores del amor libre por naturaleza. Entonces, ¿por qué dicen que necesitan, o sea, si un hombre tiene dos mujeres, es contraproducente? Claro. Porque hay menos producción Doble problema. y hay, sí, también, y hay menos, Tienes que mantener. O sea, Pero es que el chiste de la poligamia, ahí está mal el Ajá, pedo. ajá, El chiste ahí de es la donde está poligamia mal. no es mantener, es como una sociedad. como todos vivir juntos. Sí. Ah, sí, claro. Nada más que como está entendida, como si lo entiendes al estilo musulmán, ¿quién es el que mantiene? Y es que, por ejemplo, mujer, digo el hombre. en muchas sociedades... O sea, ahorita mi mujer. En muchas sociedades animales y antiguas eran matriarcales porque la hembra en el caso de tener varios parejas machos, pues el macho no sabía de quién era o sea, cuál hijo era suyo, y entonces los cuidaban a todos juntos. Sí, como tal. Pues es como se habla de la prehistoria del hombre de las cavernas. Por ahí estaba leyendo de que lo que hacían para que una mujer gestante diera diera luz exitosamente, era que todos los machos, bueno, los hombres primitivos de las cavernícolas, la llenaran de semen. Porque se supone que era la manera de cómo... Madre. O sea,
Sí, o sea, ¿cómo asegurar? Vas tú, luego vas tú, luego vas tú. O sea, el bucaque. Todo el tiempo. No seas puerco. No, no va o sea, por ahí. Como una estúpido. aseveración de la fertilidad, ¿no? Ajá. Sí, o sea, que Como, te embarazas, ajá, te embarazas. Te embarazas y te sigues embarazando y te sigues embarazando. O sea, te siguen para que el vientre se le abulte más y entonces que la gestación sea más exitosa. Y entonces como las mujeres las mujeres estaban, o bueno, las hembras en sociedades animales y también en el caso de las sociedades humanas, tenían el poder porque tenían el poder de la reproducción. Claro. Entonces tenían a todos aquí porque decían esto, pues todos son hijos de todos. Sí, claro. Bueno, los especialistas observaron que los matrimonios conformados por 2 mujeres y un hombre valen barriga. Porque tienes menos productividad en la comunidad, menos hijos, o sea, está chingoncísimo. Ajá. Y algo que es algo muy importante para el grupo, la descendencia, ¿no? No de todos. Yo puedo vivir feliz con 2 mujeres y sin hijos. Pero bueno, y cuando son 2 hombres y una mujer, había más hijos, la interacción social con los niños era mejor percibida, por lo mismo, porque no sabes de cuál es, a menos de que... ¿Qué tal si es mío? Mejor lo trato bien. Ajá, Ujú. y pues, a menos de que... Hay otras vías, ¿no? Ujú. Sí, No, pero siempre hay de otras todos vías. modos, los rasgos, o sea, si los hombres eran parecidos. Sí, pues claro que sí. La interacción social era mejor recibida. Los papás se hacían responsables no solo de uno de los hijos, sino de los hijos de toda la familia. Y se mostraban más creativos, ojo, al momento de solucionar conflictos. Entonces, obviamente, aquí la mujer en este tipo de uniones desempeña un rol igualitario con sus esposos. Todos tenían refuerzo extra en sus labores cotidianas. O sea que La ciencia avala que las mujeres pueden tener 2 vatos, van a ser más productivas, van a tener más salario. tú van a para tener- arreglar el tinaco, tú para lavar los trastes. Ajá, exacto. Y la doña, o sea, va a tener hijos, porque pues es lo que aparentemente este estudio lo busca, obviamente con los animales. Ajá. Uno No, que no tenga porque varón, no porque la mujer sea una máquina de hacer hijos ni nada más, Ajá. sino que pues ¿no? Estabiliza la sociedad, ¿no? dice Guerrero Leal, no creo. No creo. Bueno, Bueno, Guerrero es lo que dice el artículo que Javo está leyendo. Está bien, está bien. Nosotros no inventamos eso ni lo Sí, dijimos. no, y aparte, esto es información de imagen digital. Es de aquí, de un canal de aquí de México. Ah, de imagen. De imagen. Grupo Ajá. Imagen. De Grupo Imagen. Ujú. Pues ahí está. Si lo quieren leer más a profundidad, lo escribieron Monique Bergerhoff Mulder. A ver, tú sabes francés, güey. ¿Cómo se lee esa mamada? Borgerhoff. Burgerhoff. Borgerhoff, pero Molder. Y esto es como alemán, ¿no? Monique, son alemanes, de hecho. Monique, Borgerhoff, Molder y Dan Savage. Y Cody T. Ross. Y Cody T. Ross, pariente de Bob Ross. De Bob Ross. Y del de Friends también. Ah, también de Ross. También, de Ross, el de Friends. Sí. Antes de entrar al tema, déjenme dar unas efemérides importantes. Ok, Sí, va, para rápido. irnos directo. Un día como hoy, pero... Perdón, oye, ya somos 25 personas al mismo tiempo. Saluden. ¡Eh! Muchísimas gracias. ¡Saludos Yeah. a todos! Saluden, aunque sea pongan ahí un puntito así. nada. Pónganos Sí. un punto. Pónganos un chinga tu madre, pero interactúen, ¿sí? Gracias. ¡Salud! Besos australianos a todos. Yo sí le entro a este esquema, dice Alejandro Mora. Yo sí le entro a este esquema poli, pero siempre y cuando no haya hijos involucrados, nunca. Ay, no, pues ese es el chiste. Mariela puso su puntito. Ale Ale Alvarado, Alvarado, saludos. saludos. Huevo, no, hombre. Gracias por sus puntos. Ahí les dan un beso en el punto. ¿Se acuerdan como el que decía un pito, un voto? Un pito, un Ahora botón. un punto, un like. Ah, sí, denle like ¿Qué era también. eso de un pito, un voto? Ay, era una parodia de un cuate del gobernador que Monterrelleno. Ah, ya. Monterrelleno. El Monterrelleno. Pues para no dar más referencias. Ok, ya, el regiomontano cuya esposa era Fosfo. Está bien, ok. Somos 25, compártanlo. Compártanlo para que seamos 50. Por Gracias. favor. ¡Ah! Gracias. Bueno, a ver, primero. Un día como hoy, pero de 1882, nació el astrónomo y astrofísico Alfred Harrison Joy. Ajá, ¿y ese cuate qué? ¿Qué hizo? Ese cuate, ahorita te digo. Inventó la pólvora. No, No es cierto. Ese que no. no, pero fue. Ahorita, Bueno, ok, nació. Síguele. Luego, en 1911 se produce el primer vuelo postal en Long Island, Nueva York. Ok. Vuelo postal. Vuelo postal. O sea, para ir a entregar cartas. Ajá. Ok. En 1913, el piloto francés Roland Garros, Ujú. ¿saben quién es? Claro.
Sí, atraviesa claro. el Mediterráneo. Atravesó el Mediterráneo, sí, ajá. El primero en sobrevolar el mar Mediterráneo. Un día como hoy, pero de 1939, muere el prestigioso psicólogo neurólogo austriaco que estaba enamorado de su madre, Sigmund Sigmund Freud. Freud. Ujú. Y de su mejor amigo también. de su mejor amigo también. ¿Qué más? ¿Qué más? Antonia Castillo ahí también puso puntito y dice Alex Sánchez, cada puntito un beso australiano. De una vez, ten. No queremos que les falten. Sí, no, aquí nadie se va sin... Un día como hoy, pero ahorita que estábamos hablando de sondas en Marte, un día como hoy, pero de 1999, desaparece al ingresar a la atmósfera de Marte la sonda Mars Climate Orbiters. O sea, se perdió. Sí, se perdió ahí. Se fue a la labaña. Nayeli Villalobos dice, saludos desde el trabajo. Nayeli, saludos. Que ojalá te sea leve. Esa sea frase es como leve. bien de los 90, ¿no? Que te sea leve. Ay, bueno, güey, yo todavía la uso. Güey. Sí, está bien, está bien. A mí me maman los 90. Ok. Sigue. No, Y rápido. el 25 de septiembre se pierde también el Mars Observer en Marte. Ese fue del 92. O sea que en estos días andan perdiendo las ondas en Marte. ¡No! Que no se pierda. No, ya no. porque Ya no, que ya no. Nos quitan noticias, por favor, no, Muchos, que no se vayan a muchos perder. millones. Ok, muy bien. Y ya, es todo. Ok, Ahora sí podemos entrar. damos por inaugurado. El Al episodio el número tema. 18. Sí, a huevo, perdón, es que estaba Nuestro buscando, tema estaba de- buscando mi tema precisamente. Misterios de México. Que de hecho el que yo voy a decir, desde ya les digo que no es nada más de México, ¿eh? Ay. Sí, claro. ¿Quién va a empezar? Es una situación de casi Puer- Latinoamérica. Puerto Rico. Empezó en Puerto Rico. Ajá, empezó en Puerto Rico, y precisamente. Pero bueno, vamos. Saludos a Paulina Chuc. Paulina, Chuck, Bueno, besos. Paulina. Lo que va a pasar aquí, vamos a hablar de varios temas. Un tema va a ser el tema de Jabo. Cobalto 60. No, Ya lo hablamos, ¿eh? el chupacabras. Vamos a hablar acerca de Joaquín Pardavé y todo el rollo que hubo con Joaquín Sí, Pardavé. está bien loco, ¿eh? Está bien loco, Vamos a recordar tragedias pasadas del 2009. exactamente. Con el Que fue algo que duró muy poquito con lo que llevamos ahorita. con el H1N1, vamos a recordar algo de eso. Ujú. Vamos a ver qué pasó, si realmente estuvo bien o no. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de la leche radioactiva que hubo en los 80s. Yo también ya habíamos tocado un poquito, pero Ajá, no pero es un vamos tema a- completo. Ajá. Entonces no sé, ¿quién empieza? ¿Chin champú? ¿Yo empiezo? Sí, Bueno, empieza tú. El internacional. El internacional Sí. primero. Sí, exactamente. que aparte fue un tema muy cabrón aquí en México, porque justamente estábamos pasando de una crisis bien machín que nos dejó un sujeto que se parecía mucho al chupacabras. El chupacabras fue un evento, y no sé si ustedes tienen una memoria tan fresca. Yo tenía, ¿qué? 8 años, porque fue en el 95, el año en el que falleció Selena. Que Dios la tenga en su gloria. Y pasábamos obviamente del 94, de la crisis del 94, Muy cañona. muy perra, o sea, mucha gente amaneció en calzones, literalmente. Entonces, bueno, Pues- sí, pues es que literalmente pudieron haber amanecido en calzones o no. Antes de la crisis del 94 ibas con tus 10 pesos, te comprabas una Sí. coca, unas papas, una dona Y te regresaban cambio en y chicles, te güey. daban un cambio en chicles. En chicles, güey. O sea, ¿Cuánto? tú regresabas con una así. Pasa la crisis y ya nada más te alcanzaba para los chicles. O para las papas. No, sí, porque ya los chicles ya cuestan 15 pesos, o sea, ya no. Está Ya cañón. no se puede. Bueno, y luego, Entonces, obviamente, aquí venían situaciones muy fuertes de movimientos de crisis. Y empieza en Puerto Rico pues ahora sí que la leyenda, vamos a decirlo así, de el chupacabras, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, incluso hubo una canción, ¿no? Hubo una canción. Chupacabras, chupa, chupa. Sí, algo así. Chupa, cabra, Porque en chup, México chupa, de chupa. todo nos burlamos y de todo hacemos mofa, pero también... ¿Hubo máscaras en los cruceros de Sí, chupacabras? claro que sí. Yo me acuerdo haber dibujado, que nos pusieron a dibujar en la primaria. Háganme un dibujo del chupacabras. ¿Por qué? Porque estamos en dibujo. Estaba en el dibujo y pues el maestro no tenía que hacer. Dijo, aquí en lo que resuelvo, en lo que pongo en orden mis catálogos de Avon, Sí, hago. pues Es obviamente clase. dibujen un chupacabras. ¿Cómo Y pues creen ya. ustedes que sería el chupacabras? Me acuerdo que nos decía, ¿cómo creen que ustedes? A ver, dibújenlo. Yo lo dibujé como un superhéroe. Yo era reportero en ese tiempo. Y yo recuerdo haber reporteado en Huimilpan, Querétaro. ¿Cuántos años ran- tienes ranche- trabajando? Muchos. ¿Sí? En rancheros
en Huimilpan, Querétaro, que aseguraban y me juraban por esta, así, que el chupacabras había venido y lo habían visto Sí, a, claro. a 10 metros, que bajó y que se llevó un chivito. Bueno, Yo me acuerdo muy bien. Hay reportajes todavía actuales de History Channel, cabrón, asegurando que el chupacabras existe y que hay gente que lo ha visto y que brinca casas completas y que tiene espolones en la espalda y tiene una forma alienígena y bueno, por Dios que hoy que me puse a investigar todo esto porque dicho sea de paso tengo mucho tiempo libre. Ya sacó la edad del no que dice David Muñoz. De David Muñoz. Oh, ¿qué pues, hombre? Saludos, David. Saludos, Elena Bastidas. Donde Saludito, aseguran besos. que pues no es nada más una situación de la Tierra, que puede ser extraterrestre o incluso un animal que viaja a través de puertas interdimensionales. Así está. Ay, de mamón. el chupacabras es Güey, interdimensional. y eso lo vi de un periodista. O sea, ¿De es un una teoría periodista? que está manejando un periodista, güey. Pero un periodista de qué monta. Pues de Puerto Rico, exactamente. Ah, O sea, Bueno, en Puerto Rico hay buenos periodistas, pero también en todos lados se cuecen habas, ¿no? en todos lados hay charlatanes. O sea, no porque sea de Puerto Rico, sino Ajá. que es de Puerto Rico. porque recuerden que nadie hace nada. Nadie hace nada. A ver, ¿dónde está? Y esa es la cosa, ¿no? Ah, ese cuate sí sacó cosas de chupacabras. Claro que sí. pero Claro las que sí. vendía, Ajá, sí. sí, ¿no? Vivió de chupacabras, don Jaime. Tú no eres mi tío, Maussan. No, Jaime Godoy, que también lo está viendo, ¿no? Tú no. No, ese no, es otro. Ese es otro. Entonces, pues bueno, fue un fenómeno que empieza desde Puerto Rico y que creemos que, o sea, que como nosotros somos, pues, tercermundistas, la neta, y más como vamos a terminar después de este sexenio, ¿qué? ¿Pensarías que este tipo de cosas nada más se dan en países bananeros, ¿no? O sea, llámese México, Puerto Rico, Colombia, pero no, hasta en Rusia, cabrón, está el pedo del chupacabras. O sea, el chupacabras también atacó Rusia. Todo, güey. Estados Unidos, en Texas, porque Texas siendo Texas, güey, Ujú. todo el mundo lo quiso matar. En Texas hay ovnis, o sea, y los rancheros tejanos han de haber estado, pero con Sí, las buscas ya. claro, Ah, ok. obviamente con la culona aquí, güey. ¿Cuántos pobres perros no habrán matado? Y Ajá. ahí es donde viene el problema, ¿no? Que obviamente todos sabemos que aquí en México se exageró esa situación. Tú prendías las noticias, yo no sé si ustedes se Sí, acuerdan. claro. Prendías la tele y era el chupacabras 24/7, cabrón. Sí, claro. Y obviamente eso fue como más o menos el caso de Frida Sofía en el temblor del año antepasado. Ajá. Que nunca existió esa niña, que nunca, y también pasó en el del 85 con Monchito, fue el mismo show, el mismo pedo armado, obviamente aquí en armado, no armado, armado planeado, montado, es lo mismo que pasó con el chupacabras aquí en México, obviamente estábamos en una crisis espantosa, había muerto Selena, y estábamos muy tristes, ¿no? Estábamos tristes. Muy tristes. Claro. Entonces, obviamente, tú prendías la televisión y era el chupacabras. Si hubiera existido la Rosa de Guadalupe, habría programa de la Rosa de Guadalupe del chupacabras, cabrón. Si hubiera estado en ese entonces Laura en América o cosas de eso, hubieran llevado a los güeyes a No los hubieran hecho un testigos. talk show de a mí me atacó el chupacabras. Salió Cristina. Sí, No, salió Cristina, sí. ¿en serio? ¿Yo sabes dónde lo vi? En un programa que había de Telemundo que se llamaba Ocurrió así con Enrique Gratas. ¿Garatas? Gratas. Ah, gratas. Enrique Gratas. ¿Y si Era- era gratas o no? Pues, pues era un tipo bien amarillo. Es como tipo los gemelos brindan en impacto directo. ¿Cómo se llama? Duro y directo. Duro y directo. Muy claro. Pero en latino, desde Los Ángeles, creo que se transmitió. Desde Florida, creo que era transmitido. Ujú. Pero pues obviamente ahí también se llenó y los de chupacabras todo el asunto. Tienes recuerdo. Pues fue un momento que yo creo que duró ese tema un año, por lo menos. Sí, claro. O sea, fue tema de controversia porque aparte decían, bueno, es que a lo mejor son los rancheros que están buscando atención. Pero ¿qué afán tendrían ellos de matar a un animal, drenarlo Que les cuesta una lana. y que les cuesta una feria? O sea, porque el ganado no es barato. Y si tienes ganado, te gastas una lana, güey, la neta. Déjame mato mi vaca Hasta para hoy que en piensen día- que vi al chupacabras. Ajá, o sea, como que no. Hasta hoy en día, el robarte un animal de ganado Es un o el delitazo. matar es un delito Sí, muy sí. cañón. Se le denomina abigeato y es de los delitos más penados en la ley mexicana. En la ley mexicana. Gopak Vinoal, saludos muchachos. Entonces, Dice. no se les vaya a ocurrir algún día por hacer una broma. Porque si los agarran,
se los Es carga. peor que matar a un cristiano. Se los carga Cepillín y se los lleva hasta donde están. Sí, ¿eh? Sí, Y sí, está es peor que muy matar a cañón. una persona, te lo juro. Bueno, los pobladores lo describían como una persona bípeda, algunos, de entre 1,20 y 1,50, alto, con grandes ojos, púas a lo largo de la espalda Órale. y largas garras. O sea, como yo cuando ando bien pedo. O sea, no tenía capa. O sea, de bien crudo. Así que se te ponen los ojos vidriosos. Como el meme del marciano crudo, ¿no? Como el meme de Marcelo Crudo. Ya Ándale. andas bien erizo. Pues bueno, la gente obviamente buscaba también esa atención y se volvió viral cuando todavía no existían redes sociales. Si nos están viendo gente más chavita, pues no existían redes sociales. Entonces era viral a través de televisión, Y de radio, boca en periódico, de boca en boca. boca. El chismerío era absurdo. O sea, Sí. tú ibas a cualquier lugar de México. No, sí, aquí se viene y se para ahí. Sí, yo Porque así es entrevisté la a gente en Huimilpan Gracias. y en Corregidora Querétaro y aseguraban los rancheros que ahí estaba el chupacabras, que lo habían visto. Ayer en la noche vino y se paró ahí y se fue. O sea, pero el chupacabras era como Santa Claus, ¿no? Sí, Eh, todos eh, decían que... la noche existía también eso. y la noche de Navidad andaba por todos lados, ¿no? Ujú, Así, exacto. dejaba regalos en todos lados. El chupacabras. Las mamás asustaban a los niños con el chupacabra. Sí, Qué bellos tiempos. Aquí la cuestión es que hay muchas cosas que todavía no se explican. ¿Por qué? Porque este güey lo que hacía era, pues, devorar la sangre de los animales. Ajá. Y no comía carne ni nada, ¿no? Era- No era- lo- era vegano, ¿o qué? Sí, era como, sí, ¿no? Como Era vegano. hemófago. Era Hemófago. hemato-vegetariano. Hematófago, más bien. Hematófago. Hemato-vegetariano porque pues no Y comía la carne, cuestión no, es que pura decían... sangre. Hematófago. Ah, bueno, también en el 95 ya más o menos empezó a internet. Entonces obviamente también fue la caja de resonancia más chida del chupacabras, ¿no? Ujú. O sea, y pues buscabas videos en Nah, pero en todavía no 360, podías. güey, así, güey, porque son los únicos que existen. Todos los videos, güey, se ven chafísimas, super montados, los de buena calidad. Sí, y los había- de mala calidad. Sí, había videos del chupacabras. Sí, claro que había videos. Sí, Pero en claro. internet. Sí, Sí. te tardabas No había 14 yu- días en No abrirlo. había YouTube ni nada, los bajabas de las páginas tipo del Rincón de Maussan. Bueno, o sea, no- Pero yo. tipo de páginas así, y ahí subían los videos, estaban en GIF. Y bueno, Sí. Ah. Sí, porque yo lo que me acuerdo es haber buscado imágenes del chupacabra. Sí, o sea, claro. y salía siempre una mancha así rara con bueno, alas. como todos los ovnis. No. Ajá, ok. Siempre salía Como algo todos los raro. hombres, sí. O sea, porque esa es la forma más clara que tú puedes dar cuenta si algo existe o no. Hay video, es real, está editado, ya, puedes decir. O sea, por ejemplo, nadie tiene un video de un ovni. Nadie tiene un... Nadie. Todos los que tiene, por ejemplo, el puños de Maussan, están chafísimas, están editados con las patas. Los güeyes que hacen trucos de magia en la calle los editan más chido, la neta. Ujú. o sea- el corte de cámara. y- ¡Ah! Sí, claro. O sea, están chafísimas. Por eso no existen. El chupacabras no existe, evidentemente. ¿Qué era? O bueno, ¿qué se dice que A era? ver, ¿qué dinos? El chupacabras fue una situación de que eran perros sarnosos. Literal, eran perros sarnosos. Que sí hay videos de esos perros. Unos videos, unos vecinos que tengo que dejan ahí basura. Oye, pudo haber sido entonces una epidemia de como de sarna. Como de sarna o rabia? algo así. Porque dice, los perros son sarnosos, casi calvos, con partes de piel roja o casi negra, también de que se rascan, obviamente, pues ya ves que la piel de sarna se hace muy gruesa y así, entonces también puede dar un aspecto medio acá, medio friki. Pobrecitos. Sí, claro. Entonces, si a eso le sumas las heridas, que el animal, esto lo dice la profesora Alison Diesel. No vende gasolina. Dice. Vende diésel. No vende gasolina, vende Ni diésel. tiene nada que ver con Vin, dice. Ni es guachicolera, no, pues, ok. Si a esto le sumas las heridas que el animal se realiza cuando se rasca, terminas con un aspecto o un buen prospecto para el chupacabras. Entonces, los supuestos chupacabras terminaron siendo animales corrientes, aún quedaban los cuerpos de las víctimas para esclarecer este mito. Pero aquí viene la parte interesante. Esa fue la explicación científica, fue que eran perros. Ujú. Pero, obviamente aquí hay misterio. Porque si fueran perros, los perros son carnívoros. Ajá. Entonces le hubieran entrado con tocho morocho a No, la carne. Y no pueden chupar sangre. Un perro no puede chupar No, sangre. no puede. Y ahí está la Como cuestión. si le des un popote a un perro, pues no puede tomárselo. Exacto. Aquí la cuestión era que decían, es que están los agujeros de los colmillos y no hay rastros de sangre alrededor. Nomás todos secos. Sí, secos. Pero también lo que nunca se dijo es que no estaban drenados completamente de sangre. Sino que este animal, sea el que sea,
mordía, atacaba al cuello, mataba, lamía quizás la sangre que saliera y obviamente al cuerpo estar muerto, ya ser un cadáver, como nosotros que nos gusta comer cadáveres, no existe bombeo de sangre. Entonces la sangre baja, Pues se queda ahí. se baja o sea, si yo me muero de espaldas, la sangre se va a acumular en la parte de la espalda y se va a cuajar, porque ya no está en movimiento. Y de arriba te vas a secar. Pues ya de ahí lo Exactamente. volteas, le haces así y una moronguita. Una moronguita ahí, Unas Una tortillas gordita. ahí. de Morales, Bien ¿no? sabroso. Guácala. Entonces ahí está el pedo, ¿no? O sea, los cuerpos que encontraba la gente eran perros, coyotes, mapaches, incluso uno era un pescado, cabrón. A un pescado le chuparon la sangre. Un pescado, no, la gente dijo que mató al chupacabras y era un pescado, güey. O sea, ahí sí ya te das cuenta que eran... O sea, la gente llegaba, mira mi chupacabras que maté y un pescado. Exactamente, güey. No manches. O sea, y era un placostomo, ¿no? Un pez gato. De esos que estaban. Ah, así. del pez, el que decían que era pez diablo. Ajá. ¿Te acuerdas? Dice este mismo artículo, no era raro que los animales muerdan, no es raro, perdón, que los animales muerdan el cuello cuando atacan. Claro. O sea, pues, obviamente es el La parte, instinto, ¿no? la parte más débil de otro animal. Exactamente, y dejen los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima muere de hemorragia interna, que era lo que estamos diciendo, sin que se muestren otras heridas más allá de las perforaciones en el cuello, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de que, pues, obviamente la gente que va a decir, Drácula acá, ¿no? O sea, Yo lo que me acuerdo que se manejaba en ese tiempo es que había sido un experimento genético que había Sí. salido en Puerto Rico. sí. Y de Puerto Rico brincó a todos lados. Y el chupacabras era internacional porque ni visa necesitaba el animal. Sí, Dice, y sí había muchas teorías. dice Adrián Rodríguez que Juan Ramón Sáenz ¡Ay, No, cuando no, que en paz descanse. en paz descanse. muchas veces habló también del chupacabras en su Sí, programa. claro, ¿no? En la mano En sus peluda. investigaciones. En la mano pero la mano peluda era un divertimento bastante bueno. Nah, la neta sí, era la onda. Yo Viva me- Juan Ramón me- Sáenz, la neta. Sí, ya la neta me quedaba ahí horas. Ajá, claro. Horas escuchando ese programa porque duraba como 4 o 5 horas, ¿no? Sí, no, y Era la gente. larguísimo. Y el mérito que tenía era andalar a la gente para que, a ver, ya dígame, pues, deje de estar hablando de su comida. Era el clímax de lo que ahora son los podcasts. Ajá, sí, claro. Exactamente. Sí. Era el abuelito de los Exactamente. podcasts de terror. Pues fíjate, estoy buscando porque también busqué eso de cuáles eran todas, o sea, a ver si había un recopilado de teorías del chupacabras y no lo encontré, pero estaba la de que era una mutación genética de algún animal hematófago y que había crecido así como inconmensurablemente y llegaba y se los tragaba a todos. Esa fue la que yo oí que era un murciélago sobredesarrollado. Exactamente. Pero sociológicamente tiene muchas teorías, ¿no? No nada más, o sea, ok, sí, genéticamente, a lo mejor era un murciélagote o algo así. Pero sociológicamente el chupacabras funcionó como un divertimento nacional o internacional, ¿no? Claro que sí. Pues sí, para- Güey, incluso hasta gente importante, reconocida, inteligente, madura y gran compositora como Ricardo Arjona lo mencionaba en sus canciones, güey. Ah, ¿Se mencionó? Sí, ¿No? es más, y me acuerdo, la canción se llama Noticiero, eso sí me acuerdo perfecto. Eran 10 de la noche, piloteaba en un valle. Mi nave. Y ya pasó un chupacabra. Dice, se cree que el culo del chupacabras por aquí debe de decir, ahorita te lo digo, pero sí había muchas teorías, Y ¿no? se llevaba la vaca. Bueno, y Aquí está. Se cree que el chupacabras es un caso típico, producto de la mixtura entre dos políticos. Es un depredador furtivo, habráse visto semejante parecido. Obviamente, yo nunca he sabido si Arjona es muy cabrón para escribir y es un idiota para entenderlo, o de plano dice puras pavadas. Al revés. Maestro. Maestro. El hombre. Bueno, ya ves. Interrumpa. Bueno, ¿en qué termina? ¿Qué se supone que es? Nunca ¿Qué fue? tenemos ya algo por cierto, o sea... ¿No se investigó? Se investigó mucho, y muchos investigadores incluso aquí lo mencionan, que ellos querían encontrarlo porque, mira, por ejemplo aquí un científico investigador, Radford, vio una oportunidad de oro para investigarlo. Cuando tienes un cuerpo, todo cambia. Puedes tomar muestras de ADN, muestras de huesos, tienes morfología. Entonces al principio este señor decía que era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo estaba consciente de las posibilidades de descubrir un nuevo animal, lo cual no es cualquier pendejada, o sea, es algo chido. Claro. No quería el señor ridiculizar el ridiculizar o descartarlo. Si el chupacabras era real, había que encontrarlo. Sin embargo, nunca encontraron nada.
Entonces, lo aplicaron así como, por ejemplo, dice, mira, el punto obvio para comenzar la investigación fueron los cuerpos del chupacabras. O sea, los que habían encontrado que habían matado. En su mayoría aparecían en el estado de Texas, obviamente. Texas siendo Texas. Pues, sí. Y otras zonas del sureste de Estados Unidos. Radford contabilizó 12 cuerpos en total. Algo que escuché en ese tiempo, yo me acuerdo muy bien, que los que aparecieron por lo menos en Huimilpan, que fueron los que yo sí llegué a ver ahí, llegué a ir a Huimilpan a ver qué onda, había animales que mucha gente, ya cuando salías de la entrevista, decían, no hombre, ese chivo ya estaba bien enfermo. O sea, eran animales enfermos que ya sacrificaban y para hacer su celebridad del rancho, decían que había bajado el chupacabras. Dice Adrián, ¿solo atacaba ganado? Sí, por eso le pusieron el chupacabras. Porque Sí. solamente se comía. Y la gente protegía mucho a sus perros y todo, porque decían, pues se chinga las cabras, se puede echar Un lo que perro, sea. sí, pero un perro nunca. Ah, no sé. Sí, Pero sí, perro no come perro. pero sí tuvo pleitos con perros, el chupacabras. Bueno, los cuerpos que te digo, que le llevaban a este señor a Radford, es lo que te digo, eran perros, coyotes, mapaches y un pescado. Esos son los que le llevaron. Y sí dice que eran horribles como las descripciones hechas por los testigos, que no tenían pelo, demacrados y con la piel aparentemente quemada. Eran un perro sarnoso. O sea, a ese investigador le llevaban que se dedicó a buscar el chupacabras, Sí. le llevaban los chupacabras Ajá, los cuerpos. y eran coyotes y hasta pescado, ¿no? Mapaches y un pescado. Ok. Pero bueno, dice Antonia Castilla, recuerdo que se comentó que Salinas alimentó el mito del chupacabras. Pues Salinas ya estaba fuera. Salinas terminó en el 94. No, pero de todos modos, o sea, sí existe el mito de que lo alimentó para que ya... Pues para que colgaran del palo más alto al chupacabras y no a Salinas que había salido. Recuerden que en ese tiempo agarraron a su hermano y él se fue a Irlanda a hacer huelga de hambre. A Irlanda. Que hasta se burlaban de que si no sueltan a mi hermano, dejaré de tomar café irlandés. Me acuerdo de eso, de que decían eso, de que decía Salinas de Gortari acá con su... Porque tenía una chamarra como de borra y estaba en una tienda de campaña haciendo huelga de hambre. Ajá, sí. Y que decía, y si no sueltan a mi hermano, dejaré de tomar café irlandés. Porque se habla así. Dice Alex Sánchez, tengo amigas que son ganadas. ¿Creen que corren algún peligro? No creo. O sea, Ay, Alex. Ay. igual y sí las van a chupar, pero no creo que les chupen toda la sangre. A mí me gustaría morir así, ¿no? Que me la chupen toda así hasta que me dejen seco. La sangre. Sí, ¿Como y ya vampiro? te duermes. ¿Como vampiro? Como vampiro, te duermes. Es que quién O sea, ya sabe. no te Sí, mueres feo es una muerte lenta y suave. y tranquila. Ajá, No lo igual. sé. Bueno, ya. Bueno, anémico sí te desmayas, ¿no? Sí, Sí, claro. claro. Dice Adrián, llegué a escuchar que también pensaban que era un jabalí. Es que había cientos de teorías. O sea, tú podías decir es un extraterrestre, un ser interdimensional. Pero tenía alas, ¿no? También. Algunos decían Porque que decían que llegaba volando. Y algunos decían que brincaba hasta la madre. A otros decían que era un canguro sobredesarrollado. Madre. Porque brincaba muy cabrón. Y se comían las cabras. O sea, no se me marsupial, no comían cabras. Ni sangre. Pero el punto es que hasta el día de hoy lo que tenemos así como por ciencia, el motivo por los que estos animales dijeron ser identificados como chupacabras fue porque perdieron el pelo, tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común. Eso fue lo que, por ejemplo, este señor científico investigador Radford fue el que lo dio. Y pues de las otras investigaciones como tal, ya no podemos llegar a... Era más periodismo sensacionalista Exacto. que realmente investigación científica dura. Sí, ya era sacarle... No manches. Ya, y es cuestión de sacarle Jugo al jugo, tema. exactamente. Entonces, todo esto, por ejemplo, dice que para Radford, por ejemplo, todo tiene que ver con la película Especies dirigida por Roger Donaldson en 1995. Y también a lo mejor... Efecto Mandela, güey. Ajá. No nos volvamos locos, es efecto Mandela. O sea, es el hecho de que a ti te empiezan a poner. ¿Qué es lo que hacen los noticieros? Lo que hacen muchos medios de comunicación. Que por cierto esa película muy buena. Sí, está muy Muy chida. buena. ¿Especies? Sí. Sí. Con Y ser una la- chava, ¿no? Al final. Bueno, ya no le he hecho a perderse. La descripción del animal se parece mucho a la criatura de la película. Efecto Mandela. Nada más que no vuela, pero sí.
La trama se refiere a experimentos científicos secretos del gobierno estadounidense. Fue estrenada en el mismo momento de los avistamientos. Y aparte fue rodada parcialmente en Texas. Puerto Rico. Ah, Ah, en Puerto Rico. Entonces ahí pues es una imaginación colectiva. Al final, como la mayoría de los avistamientos de ovnis, del Yeti, del monstruo del lago Ness, de brujas, de fantasmas, de puras mamás de esas, todo es, obviamente, insisto, es efecto Mandela, porque te están poniendo la imagen aquí, ¡tem, pum! Velo. Búscalo, lo vas a encontrar, porque tu mente está... y cuando salgas a tu realidad, todo lo que te mostramos lo vas a ver. Ujú. Muy bien. Bueno, toda esta información se las voy a dejar aquí en el chat. Es un artículo de la BBC. Entonces se los voy a dejar aquí por si lo quieren leer ya más a detalle. Muy bien. Pues, otro caso, otro misterio de este país. Muy cañón, muy cañón. Misterio que Los taxis. que a la fecha, ¿por qué los taxis no llegan cuando los llaman? Y si llega el Uber, no es cierto. Y si llegan los Ubers, no es cierto. Este actor, gran actor del cine mexicano, Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé Arce, o sea, no se llamaba Eustolio Godínez López y se puso Joaquín Pardavé, no, se llamaba Joaquín Pardavé. Nació igual que Miguel Hidalgo en Guanajuato, en Pénjamo. Pues nació igual que todos, ¿no? Y nació, bueno, igual que todos, encuerado y todo eso. Ajá, exactamente. Igual ¿Y que se oyó igual cuando salió? cuando salió igual, y salió como a 3 metros. Así. Pero bueno. ¿Viste el gran pez? Algo así. Sí. Y nació el 30 de septiembre de 1900. De 1900, ok. Ajá. Sí. El cuate murió en 1955, o sea que murió de... De 56 años. 55 ¡Ay! No manches, qué mal eres para matemáticas. 55 años. Bueno, Fue actor, fue director, fue cantautor, fue compositor, comediante, guionista de la época del cine de oro mexicano. Un tipo que trabajaba mucho, que en su tiempo de inicios fue muy pobre, al grado de que se le murió su papá. Él quedó a cargo de todos los hermanos y empezó a salir adelante porque tenía un tío que trabajaba en una película, entonces le dieron una chamba por ahí y de ahí empezó a salir. Fue muy famoso porque hizo pareja con Sara García, la abuelita del cine mexicano, que ojo. Oye, Sara García también tiene una historia bien loca, ¿eh? Y Sara García tenía 55 años cuando fue declarada abuelita del cine nacional. No, y se tumbó los dientes. ¿se fue a la sola. cola? Sí, es cierto que se tomó los Sí, Sí, los eso fue tumbó cierto. ella, güey, para que le dieran los papeles de abuelita, güey. Sí, para que... Sí. Actores de método. ¡Gente loca! Pero bueno, entre todas las leyendas que envuelven a grandes figuras del cine de oro mexicano, hay una historia que ha trascendido por su macabrez, que es la muerte de este actor y cómico Joaquín Pardavé. entre otros. Esa es la de Don Ramón. Y la, No, y la de Pedro Infante. Ah, la de Pedro Infante también. fue más cañón Sí, todavía. sí, cierto, sí, cierto. Y se murió y 3 días después empezó a correr el rumor de que lo habían enterrado vivo. O sea, se muere y dicen, no, es que lo enterraron vivo. Y decían que el actor padecía, y decían así, que padeció una enfermedad que se llamaba catalepsia. Ahorita sabemos que la catalepsia no es una enfermedad. La catalepsia es un síntoma de un chorro de enfermedades que pueden ser. ¿Me estás diciendo que no puedo hacer a alguien cataléptico O en sea, estado hipnótico? Es una Es consecuencia. pero no es una enfermedad. O sea, es como decir, ay, tengo la enfermedad del moco. Ah, pero puede ser sinusitis, puede Porque puede causarte ser, puede ser bronquitis, puede ser una Sí, gripa, sí. puede ser una infección en la garganta, puede ser O un puede chorro ser de cosas, ¿no? influenza H1N1. Pero la catalepsia, ¿qué es? ¿Que te quedes duro, así, tieso? Sí. La catalepsia ¿Así? deja inmovilizado al paciente quien llega a presentar características propias de una persona muerta. Ok. Perdón, güey, tenemos 12 años, güey. Tenemos 12 años Estoy aquí edad, con güey. Vivis y Vodka. Oye. Ya. Vivis y Vodka, Oye, ya están. pero Ay, güey. es que yo lo he visto nada más en actores, o sea, cuando hay películas donde se supone que hay alguien cataléptico, pero las catalepsias que yo he visto actuadas son nada más que está el cuate así. No, y esos le dan son, de esos comer. son catatónicos. Ah, Es otro tipo. Ya. Es otro tipo de... No, la catalepsia es... ¿Es eso? Te mueres, te bajan la temperatura, te da el supuesto rigor mortis,
que es cuando alguien se va muriendo, Uy, que se queda así. Y, que se queda- y te quedas así. en la posición en la que está se queda tenso. Por eso siempre cuando alguien se muere, lo ponen en una posición ya de cómo va a quedar, para no estar después jalándole la pata y el otro levantando la mano, ¿no? O sea, no. Y me Güey, quedo, y yo me quedo me quiero así, morir así. No mames, güey, por favor, güey. Si yo me muero antes que ustedes, me ponen, no sé, así, güey, acá de Mercury, algo así, güey. Una No posición van a de- poner así, Güey, vamos a güey. tener que comprar un ataúd donde quepas en posición de Freddie Mercury, güey, acá con tu Güey, micrófono arriba. Para güey, mi no estatura, cualquiera. En cualquiera, ¿qué fue así? Depende de las manos de quién quedes. Entonces, de acuerdo a esa historia, Pardavé entró en ese estado cataléptico, pero el médico que lo atendía regularmente, según dicen, se encontraba fuera del país. O sea, su médico de cabecera, según esto, se encontraba fuera del país, por lo que cuando lo revisó un médico inexperto, llegó a la conclusión de que Ya todo estaba parece muerto. indicar que el actor se había petateado. Oye, pero un cataléptico entonces no tiene pulso. No, sí. tienen, pero tienen muy poquito. O sea, el ritmo cardíaco baja Muy cabrón. muy cañón y se supone que solamente, o sea, que ni con el estetoscopio lo puedes escuchar. Oye, porque en ese tiempo no había así como mucho más. Bueno, no, sí había estetoscopios, el estetoscopio se No. inventó. Pero el estetoscopio, o sea, nada más. Ah, sí, pero no había Más otras. allá, Ajá. pues, no. Hay muchas maneras ahorita de clínicamente poder saber que alguien está Sí, cataléptico. los osciloscopios. De hecho, los velorios de 3 días son precisamente para eso. Sí, sí, o sea, sí, la sí. tradición del velorio de 3 días, Era esa. o que ahorita, bueno, ya no se usa mucho, pero hace tiempo se velaba al muerto y las flores que se le llevaban era para apagar El mal olor. el mal olor, porque el muerto ya se empezaba. Estaba ahí, o Ajá. sea, estaban ahí en la mesa. O sea, no era como que lo pusieran en un ataúdcito ahí en la mesa, güey. Pues sí. Entonces, Ujú. fue declarado muerto y cuando estaban sus familiares tratando los trámites de su testamento, se dieron cuenta de que el actor lo traía dentro de la ropa ¿Qué? El testamento. O sea, se Ah. acordaron, dijeron, Ah. el testamento. No, dijeron, no manches. El testamento de mi Lo tío trae Joaquín él. lo trae él y lo pusimos en su féretro. Y ya lo enterraron. Entonces, Vamos, ya lo habían enterrado. vamos. Entonces dijeron, vamos a desenterrarlo. Y cuando abrieron su ataúd, según la historia, la leyenda que se cuenta, Ajá. lo encontraron boca abajo, No. con restos de piel en las uñas, No. señales de tortura, o sea, como Laceraciones. el intento por salirse de la caja y el rostro destrozado por la desesperación de que no se podía mover. No mames. Ay, güey, ya, güey. Entonces, O sea, así es lo que cuentan que. ajá. Y No esta mames, versión... No mames. Espera, güey. Ya le dio el telele. Esta versión sobre el deceso del actor y la manera en que la que fue supuestamente enterrado vivo Me dio un ataque de ansiedad bien duro, cabrón. fue difundida por un periódico que todo el mundo conoce, que se llama La Prensa, tiene un leoncito, no se le conoce, La Prensa, Claro. con base en que se supone que este cuate, que este actor, era cataléptico. Y la catalepsia, pues obviamente es un trastorno que puede estar provocado por una enfermedad del paciente. O sea, puede ser una alteración, lo que dicen la definición de la enfermedad, que puede ser una alteración neurológica por... Sí, dice Adrián Rodríguez, es parte de un trastorno. Sí. Él me imagino que debe saber algo porque él tiene epilepsia, entonces a lo mejor Sí, le puede pasar no algo. es, o sea, la catalepsia no es en sí una enfermedad como tal, es un síntoma de algún otro trastorno. Dicen que puede ser una alteración neurológica, una intoxicación por cocaína, sobre todo, por fármacos en general, pero sobre todo por cocaína, Y en Televisa. ansiolíticos, Ah, de ver. depresivos y como efecto secundario todo esto puede acarrear esa depresión respiratoria y todo ese rollo. Claro. Y es muy variable la catalepsia, ¿no? Hay personas que pueden oír, pero no pueden reaccionar. A la gente que le da, o sea, oyes Se todo queda- Y ve, ¿no? y O ve, sea, sí. pueden, Sí, o pues sea, están despiertos al final del día. O sea, pueden, están ajá, vivos. pueden oír, pero no pueden reaccionar. Y en otros grados más profundos, por más que Ay, no estimules, mames, güey, no no se mames. produce una respuesta, aunque la persona esté realmente viva. Güey, ¿por qué Incluso sacan hubo- estos temas con una persona con ansiedad y depresión, Incluso güey? hubo una historia de cuentos de la cripta de un cuate así de la catalepsia Ah, sí. que ya está muerto, vamos a abrirle el cerebro y el otro así. ¡No seas mamón! Y luego le empiezan a abrir aquí y aquí, entonces el otro así. Porque la catalepsia fue algo muy común estamos hablando de 1700 en Estados Unidos. Hubo en Francia, por ejemplo, también en Europa. muchísimo. Un doctor francés fue testigo en un panteón donde enterraron unos niños por una enfermedad
destapaban los ataúdes de los niños y se veía que los niños habían sido No enterrados vivos. seas Pero es que mamón. tanto así que les pusieron algo que se llamaba Campanas. la campana. Sí. Hubo muchas maneras de poder hacerlo. Hubo campanas que salían y Güey, si me muero, para poder me jalar. metes un celular, cabrón, y una tarjeta de Telcel, cabrón, para No, marcarte, te vamos güey. a cremar a la verga. No, güey, capaz que sigo vivo. A ver, espérame tantito, te interrumpo tantito. Sí. Dice Guerrero Leal, dice, ¿qué es peor, inventar una especie o una supuesta niña extraviada en los restos de un terremoto? Al final del día es manipulación, Leonardo. Al final del día la intención es manipularte mentalmente, ponerte un tapabocas, así, mira, una tapadera y no veas lo que realmente está pasando. Pero Ahorita vamos a llegar a otra de esas. Y depende del objetivo también. David Muñoz dice, Beatrix Kido pudo haber salido. No tengo contexto a lo mejor de quién es Beatrix Kido. O si me está albureando o qué pedo. No. Beatrix Kidd. También es alguien que enterraron vivo, creo que sí. Que sí. Me suena, a ver, déjame Fue ver. no fue una mujer en Estados Unidos que se le murió su hijo y se puso muy mal, se murió y la enterraron y el marido fue a querer desenterrarla, pero ya fue muy tarde. Porque, Ay, ¿sí fue? Beatrix Kidd es la de Kill Bill. Ah, ya, Ah. sí, claro. Me había dicho la de amarillo de Kill Bill, entonces ya. Sí. Gracias, David Muñoz, nos Pero ella, iluminaste pero ella, la sí ella sí salió y hasta sacó la mano así bien cañón. Sí. Cuando, Güey, Superman también. Ok. Bueno, entonces la esquizofrenia también esquizofrenia catatónica se le llama, es muy similar a la catalepsia, también se puede dar algo por el estilo. Se trata de un trastorno neurológico que causa rigidez o alguna postura forzada, y ahí es donde viene de las posturas hipnóticas, Ok. de cuando alguien puede estar en estado cataléptico, quiere decir que está rígido. En ese contexto se le denomina así. Como cuando lo ponen, lo hipnotizan y lo ponen, duérmase. Y Duérmase. lo ponen encima de una silla. Güey, Sí, me ajá, cae de madre ese que tipo de cosas. voy a investigar, güey. Voy a investigar cómo hacer. Te lo voy a hacer. Te voy a ¡No poner es ahí rígido. cierto! Bueno, ya. Yo me puedo poner rígido así, pero no sé tú. Aunque hay un electroencefalograma arrojaría la condición si le pones el Claro, o sea, se verían las ondas un alfa, electro, beta y gamma. se ven del ahí y se cerebro. ve que sí está vivo. Me pones Pero un espejito. no, Para ver si respira. No, porque no respira. pero es que respiraba muy lento y muy poquito. Entonces el espejito no servía. Le tapa la nariz y la boca para que la... Bueno. Me hace un pinche cuete en la ¿Qué, boca. y se qué lo puede prendes. dar? La hipotermia severa puede también dar catalepsia. Ok. O sea, tienes hipotermia severa y quedas a 21 grados centígrados aproximadamente. Entonces, pues obviamente para quien te toque estás frío. Está frío. Ajá, estás- Pero aparte el inducir así algunos organismos también les bajan la temperatura para que sobrevivan ciertas cosas. O sea, para mantenerlos vivos en un estado cataléptico, un estado así como pero, Catatónico. pero es más bien es un Catatónico. estado de letargo, ¿no? de letargo. Que es Ajá. otra cosa diferente. Pero bueno, hay varios padecimientos que pueden dar como resultado tener catalepsia y que puede pasar. ¿De dónde vienen estas historias? Bueno, decíamos, vienen de la antigüedad, de cuando la gente era enterrada viva. Incluso había gente que era enterrada viva y sacada a tiempo y la gente decía que eran vampiros. Entonces hubo gente que fue muerta por la Inquisición por haber revivido de la tumba. Porque los sacaron a tiempo porque los habían enterrado vivos. O sea, no, ya era vampiro, pues mátalo. ¿Tú Ajá. me estás diciendo que la iglesia mataba cristianos y gente que digo, No, gente? no, Gente no. arbitrariamente. ¿Tú me No. estás ¿Tú diciendo lo que estás mataban diciendo? por la voluntad de Dios? Perdón. Tenían el diablo adentro, por eso lo hacían. ¿Tú me estás diciendo que la iglesia tenía el diablo adentro. te dice que Entonces- tú no puedes creer en la ciencia? En ese tiempo, si un cuerpo se enfriaba y el corazón dejaba de latir, ya, se consideraba Ya, muerto estás muerto a la chingada. al hoyo. Sí, Pues que no claro. había otra manera. Entonces, pues, las ¿cómo? historias de zombies también van por ahí. Muchos del rito zombie, del vudú y todo ese rollo. Ya hablamos de zombies también, Lo- para que busquen el episodio si Lo que quieren. hacían es que le metían algún fármaco, alguna cosa, una sustancia, que lo inducía a estado cataléptico, y después, pues obviamente cuando ya salían, como que, ay, amero, vamos a hacer la ceremonia para revivir, ¿no? Entonces ya revivía el zombie. Ah, la bestia. Y era la ¿Se gente- puede hacer eso? Y eso, aunado con toloache y hierbitas de esas, pues quedabas como Lázaro. Pendejo. Anduvo medio pendejo, pero anduvo, ¿no? Y Sí. después ya se recuperó, pero bueno, esto no se Ah, recupera. pues a lo mejor Jesús así lo hizo.
Pues a lo mejor. ¿Te acuerdas de una película? Esa se las recomiendo. Si no la han visto, véanla, de verdad, está pero en serio, Bueno. bien chida. ¿Cuál? El ilusionista. Y Sí, claro. justamente, no, bueno, ya no voy a decir más. Ah, Véanla, está es muy que- buena. sí, ya me sí. acordé. Si muy digo buena. el por Sí, qué. ya no, pero ya No, no, empiezas no, a perder no. el twist de la película. Sí, no, véanla, está muy buena. Bueno, entonces había remedios extremos, así como dice Iván, de que pues había que le poner una campanita, pero un doctor francés que se llamaba Léon Coulon propuso ¿Cómo se llamaba, güey? Colonia. Léon Coulon, Como colonia, ¿no? Colongues, se escribe Colongues, Colón. 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 Colongues, así como que. Colonia. Entonces, no sé, que no Señor recuerdo. Culón, ajá. Este Si alguien cuate, habla francés, corríjanos. el señor Léon Coulon propuso un método que decía que el médico se introducía un dedo del paciente en la oreja. Agarraba al paciente un dedo en la oreja y si el sujeto estaba vivo, los leves movimientos involuntarios de los músculos lo delataban. Este método es especial para Vivi Sibot, que tengo aquí. A ver, ven para acá. Y así, nomás así. Pues así le hacía, ¿qué quieres? Tantito salivita. Así ni le hacía. nada. En la oreja, tonto. Está bien. Y Porque sí, señores, aquí hay ciencia, pero también somos idiotas. muy- Pinche Minogue, ¿por qué traes eso, güey? en Córdoba, no Veracruz, allá en España, un tal doctor Marteno recomendaba acercar una vela a 1 centímetro de un dedo de la mano o de los pies del sujeto bueno, estudiado. ese estaba más. Si estaba bien muerto, se formaría una burbuja de aire. Ay, Ah, cabrón. A ver no cómo. manches, una ámpula. Ajá. Acercaba una vela a 1 centímetro y la dejaba ahí. quemaba, Ajá. realmente. Si estaba muerto, se le formaba una burbuja de aire. Y si no se le formaba la burbuja de aire, quiere decir que ya no estaba muerto. Si hubiera Que sido ya aquí, estaba- le hubieran hablado a Don Ramón para que hiciera sus pellizcos de monja. Pero así le decía. Y Dice Marco Vizcaíno, el dedo chismoso. Su risa de Iván está para los memes, ¿eh? Échate el meme, échatelo. Hugo Magnus, Su un risa de italiano, Iván, en 1879, Saludos, 1800, 79. finales del siglo XIX, Sí, recomendó atar fuertemente un cordel a un dedo del presunto cadáver. Si la persona vivía, el dedo se ponía azul, cosa que no sucedería con un finado, No, con un ya muerto. No. ya, no manches, ya. Y bueno, hablar de... Y No seas mamón, Iván, ya pasó, güey. un médico... Dale un mezcal a este güey porque no necesitamos algo. Un médico alemán llamado Christian Friedrich Nass inventó a mediados del siglo XIX el tanatómetro. ¿Te medía los tanates? No. Te medía la muerte, güey. Esto ya valió barro. No, ya ya valió valió. barro. Ya me voy a ver. Ya vieron mis calzones, ya no juego, güey. Entonces, Güey, tú tienes que prever esas cosas, güey. El tana- Ya sabes que tenemos 8 años mentales, güey. ¿Cómo se te ocurre traer eso, el, güey? el tanatómetro no era otra cosa más que un termómetro que le colocaban en el interior Ah, de un tubo largo y que se introducía hasta la boca del estómago. no seas mamón. Para sea, medir la como una temperatura endoscopía. interior, como un termómetro adentro, ajá, como una endoscopía, ¿no? Si era muy baja la temperatura, la cosa estaba clara, Sí. estaba muerto. Y Hasta lloraste, puto. la lista con la cerramos con un tal doctor Middeldorf que decía que lo que hacía era clavar en el corazón una aguja larga La bestia. terminada en una banda. Adrenalina. Agarraban el corazón, ¿te cuenta así? Y obviamente acostado el muerto, Sí. le clavaba una aguja larga y la aguja larga terminaba en una banderita. Entonces, si la banderita se movía, es que el corazón todavía latía. Entonces, O sea, sacarle y a seas darle RCP al... mamón. O sea, ya le habían lastimado el corazón. Si estaba vivo, ya le había chingado el corazón ahí perforándolo. Ya está vivo, pero ya Pero bueno, pero güey. se va a desangrar. Bueno, eso fue lo que hicieron. No se desangra porque fue una aguja delgada. Delgadita, no creo que haya Y un como- pinche agujón así. Como le hacen a la esposa, a la esposa De Marcelos. De De Marcelos Wallace, creo que se apellidaba. De Kill Bill. De Pulp Fiction. De Pulp Fiction. Pum, adrenalina. que le Yo meten pensé- la adrenalina del... Yo pensé que ibas a decir que les inyectaran adrenalina. No, así como para ver si- es una aguja con una banderita nomás para ver si se movía. Dice, Si se mueve la banderita quiere decir que sí. dice Alex Sánchez, lo que dijo Javo por 3, tanatómetro. Es que sí estamos muy mal. Y bueno,
¿Qué pasó realmente con Pardavé? Porque ya nos desviamos mucho del tema. Sí se murió así, qué feo. Bueno, ahí va. Cállate, güey, qué desesperación. El sobrino de No, Joaquín no Pardavé, podría. me chuté la entrevista completa con el sobrino de Pardavé Dice, yo le chequé el de dulce. y el de Chile y el de manteca. ¿Chicloso? Y dijo que no. El sobrino de Pardavé, que ahorita ya es un viejito, Pues sí, no obviamente. manches. Sí, Joaquín Pardavé nació en 1900 y él, el sobrino, pues ya está rucón. Ya está betarrón también. Y dice que él estuvo ahí y él narra que él se fue a jugar boliche con su tío. Ok. Entonces jugaron boliche acá y que el tío dijo, me duele la cabeza, ya vámonos, pide la cuenta y vámonos. Pagaron el boliche, se regresaron a su casa, en la Ya Ciudad de todo. México, Ajá. y dice que él dejó a su tío en su casa y él vivía por ahí, creo que en la Narvarte. Vivía por ahí, se fue a su casa y cuando llegó a su casa le hablaron de la casa de su tío, que su tío estaba ya, que se había muerto. Porque dijo Joaquín Pardavé, cuando dijeron que Joaquín llegó y dijo, le dijo Me voy a morir a su la esposa, me duele mucho la cabeza, me voy a ir a acostar, esperando que pues durmiendo se le pasara. Claro. Pero le empezó a doler más y le dio un derrame cerebral. Ah, Una embolia, una tromboembolia cerebral. y ahí quedó. Ahí quedó Joaquín Pardavé. Pero el sobrino platica que él estuvo ahí Un evento y cerebrovascular. dice el sobrino que él y su hermano vistieron con un traje azul marino a Joaquín Pardavé, dice, porque no tenía trajes negros, él no usaba trajes negros. No le gustaba. No le gustaba porque él era muy alegre y la madre, ¿no? Entonces, que él y su hermano lo vistieron y que pues en ningún momento dicen que, y dice la esposa del sobrino, que era la sobrina política, dice, no, y en la entrevista dice, y platícale de lo del testamento, porque estaban los dos viejitos ahí, y le dice, sí, dice, pues el testamento, dice, ¿saben ustedes el tamaño de un testamento? Y de un cuate así, dice, no lo trae en la bolsa del saco en Napolestino. Y dice este O sea, cuate no lo traía ahí. que la prensa lo inventó, todo ese cuento. ¡No! La prensa, no la prensa como los medios de comunicación, el periódico La Prensa inventó ese asunto. ¿Tú me Oye, estás pero- diciendo que los medios de comunicación se inventan cosas, güey, para vender? Acabamos de ver el No te chupacabras. voy a creer. Oye, pero si así le dio ahorita a Javier con la nota de hace 50 años. Ah, no, pero ¿de qué es mejor que se muera Joaquín Pardavé para los medios? ¿De un derrame cerebral y ya Ya feneció? quedó, ya, bye. ¿O lo enterraron vivo? Claro, traía el Bueno, testamento en la bolsa. y luego salió la versión también derivada de la prensa, en la boca popular. Decían que no había sido un testamento, que había sido un boleto de lotería que salió premiado y dijeron, ¿dónde está el boleto? ¡Ay, se lo pusimos a mi tío en el saco! Vamos a sacarlo para sacar el boleto de lotería. Y fue como lo sacaron. Pero, según dice el sobrino, que todo estaba a nombre de Cholita, su esposa. Ah, Que Joaquín Pardavé, ahora sí que dicho sea de paso, Joaquín Pardavé tuvo una esposa en su vida que amó profundamente, que fue Cholita, y era muy conocida. por- Cholita se llamaba. Bueno, No, Soledad. así le decía. Soledad. Obviamente no se Soledad. llamaba. Bueno, Chole, cholita. Cholita. Cholita, la tía Cholita, le dice este cuate, mi tía Cholita. ¿Qué tranza, mi Juaco? Y la prensa, el periódico La Prensa, dice que se ganaba, en ese tiempo era muy común que se ganara ventas, o que vendiera más, tratara de vender más, poniendo amarillismo en sus encabezados. En ese tiempo. Nada más. O sea, ya se acabó. Y decía que, y dice el sobrino, dice, por ejemplo, se aventaron uno que decía, así grandote, Cantinflas mutilado. Entonces todo el mundo a comprar el periódico para ver qué decía, ¿no? Y entonces adentro decía, en su última película había unos parlamentos muy largos y lo tuvieron que cortar. Cosas así. Hacían mucho ese tipo de Sí, cosas. claro, güey. O sea, ese es el balazo. Es el clickbait. Ajá. Sí, es el balazo, ¿no? ¿Cómo se llama el encabezado que trae? No es el encabezado, el balazo es como una descripción. Como Sí, eso. sí, una pequeña. Como el eslogan, digamos. Ajá, de una como manera. ajá. Pero Ajá. eso lo ponían adentro. Sí. O sea, ponían el Cantinflas mutilado. Entonces, y en la primera plana, entonces el voceador no te va a dejar leer el periódico. No, es como lo que me Cómpralo. dijo sería el clickbait. Ajá. Que- Es lo mismo que el clickbait de ahorita. Ujú. Y ¿Estás eso- diciendo que el clickbait no es nuevo? No. no, el clickbait se hacía desde ese tiempo, señores. Recuérdenlo. Y bien, machín. Dice Marco Antonio. ¿Qué le pusieron a esos tarros? Elixir de payaso. Son mecánicos de payaso. Entonces,
según esto, pues la prensa se ganaba eso. Y 3 días de fallecido sacan esa noticia. Pues obviamente todo el mundo se le creyó. Recordemos que ¿qué es lo que es realidad para ti? Lo que ves. ¿El hecho o lo que quieres No, creer? lo que ves al final del día es como tu cerebro dice, yo lo vi, es real. Entonces, pues obviamente Joaquín Pardavé murió de esa manera. Todavía ustedes pueden buscar muerte de Joaquín Pardavé y hay un chorro. Güey, yo me acuerdo que eso me lo platicó mi mamá, güey. Cuando yo era un morrillo. Ahorita hay un chorro de videos de chavitos centennials que no saben ni quién fue Joaquín Pardavé, que en su vida lo vieron y que en su vida han visto una película de él, pero hacen su video de ¿cómo se murió Joaquín Pardavé? Lo enterraron vivo. Yo creo que sí lo enterraron vivo. Y opinando como Bueno, aparte, media hora acerca de que sí se murió. También es como bien casual, bueno, no casual, más bien muy normal, o está muy normalizado que cuando muere un artista le vas a inventar, gracias, lo que se te ocurra. ¿Por qué? O sea, pasó con Michael Jackson. Ah, claro. Ese ya estaba harto de su fama, Pasó güey. con Juan Gabriel. Pasó con Juan Gabriel. Seguramente con Pedro Infante todavía hay gente que dice que lo ven. Ah, el maestro Ricardo Arjona también Con lo menciona en una Elvis canción. Presley. Con Elvis Presley. O sea, es como que normal, porque últimamente estás en el ojo del huracán. Con Elton John, no porque... No, porque ahí sí le dieron, enfrente de o sea, todo. no mames, sí le dieron un plomazo. Con Selena, que el Dios la tenga en su gloria, tampoco. ¿Cuál Elton John, güey? Elton John no se ha muerto. John Lennon. Perdón, John Lennon. John Lennon, no manches, no No, manches. Elton John todavía está ahí. No te mueras. Y Pero bueno, es como que es normal, ¿no? Que haya ese tipo de como de chismerío. sí, y creo que Joaquín Pardavé fue ahijado de Chabelo, pero bueno, ya. Y participó en la catafixia. ¿Fue no, ahijado no de es cierto, Chabelo? no es cierto, ya. No, Oye, me la creí totalmente, cabrón. Joaquín Pardavé andaba ahí con Miguel Hidalgo, güey. Pásale. Pero Pues bueno, así vamos a estuvo el echarnos asunto. la última La última, y nos vamos porque... sí. La última, bueno. No vayas a decir albures, güey, porque ya me reí mucho. Bueno, recordando que este es un tema un poquito delicado pues, por el tiempo que estamos viviendo. Claro. Estamos en una pandemia y recordamos una pandemia que pasó en el 2009. Dice ese que nunca me había oído reírme tanto. Pues es que nunca lo has visto tan pedo. Ay, no estoy borracho. Te lo juro que no estoy borracho. No, pero cuando estás borracho te ríes más. Bueno, Entonces, ya. X. regresando a esos tiempos, yo recuerdo que cuando a mí me tocó la pandemia, yo estaba terminando el último semestre de la carrera, que no lo terminé porque después lo hice, pero a mí me sorprendió enormemente un día que salí en la calle, porque nos dijeron que no salieras, nunca salías, por nada. Salí un día a la calle hacia el centro, todo cerrado, no había un alma a las 2 de la tarde. No había nadie así, volteabas, no veías a nadie. Es más, hasta las calles así ya se veían medio sucias de que nadie salía ni a barrer. Y lo recordamos ahorita como algo que, pues sí, yo la verdad no me acuerdo mucho qué hice, yo me acuerdo que me quedaba en ese tiempo en casa de la que era mi novia, veíamos películas y luego íbamos para allá, apenas empezaba el Skype, porque yo me acuerdo que hablé por Brian, que nos estaba viendo desde Seattle, hablé con él y con familia de Seattle y con la familia de México tantito, pero pues hasta ahí, porque era un pedo también con entonces por Skype. Y sí, nunca fue la plataforma más estable. Y entonces surgieron muchos mitos alrededor de este fenómeno o de esta pandemia. Este evento, ajá. De que si los cerdos, de que si se había generado aquí en San Luis, de que si era una mutación, de que si era parte del gobierno, o sea, también era una pantalla del gobierno para... Que sí lo fue también, ¿eh? Sí lo fue porque de la noche a la mañana aprobaron un chorro de cosas. Yo creo que se aprovecharon también de ahí. Que también se aprovecharon ahora en la pandemia. Y se aprovechan de un partido de fútbol, güey. O sea, así de fácil. También en esta pandemia empezaron a aprobar muchas cosas. Aprobaron cosas que no se debieron haber aprobado. Sí, claro. O así. Tan sencillo el aeropuerto, pero bueno. Eso te... ¿Cómo inició la pandemia? La infección es una variante de la cepa H. A ver, pero tiempo. En ese entonces no se decía pandemia. Era epidemia. Era una epidemia. De hecho, no fue pandemia. Nunca fue pandemia. Fue epidemia. No, sí fue pandemia porque estuvo en 71 países. Mierda. cabrón. Ajá. La H1N1. Ajá. H1N1 estuvo en 71 países. 71 A la bestia, ok. A ver. O sea, sí fue pandemia.
Ok. Pero, o sea, digo, te pregunto porque justamente eso es lo que yo tengo así como en mi memoria. Porque yo cuestioné muchísimo esa enfermedad. De entrada, te lo digo. La cuestioné muchísimo porque yo les decía, ¿tú quién conoces que tenga H1N1? Yo sí conocí. No, pues no. Yo, Y tú le preguntabas a quien fuera y no, pues la yo neta conocí no. gente que se murió. Ah, De H1N1. es más, yo me acuerdo que tú, güey, me ponías un chico en el Facebook, así de, ve a los hospitales, ve a ver qué sí existe. Creo que ya estabas, no todavía. sabes. Pero sí tuve o sea, sí tuve un conocido de un coro y otra persona. ¿Pero de fue otro- H1N1? de otro- Sí, se murió de H1N1. Ok, a ver, continúa y ahorita Sí. vemos. Entonces, esta pandemia, para empezar, tuvo 68 millones. Ya lo perdí. 68 millones de casos. Ok. Sí, un vecino, el papá de unas vecinas murió de H1N1. Y decesos. Sí. 68 Me millones están de recordando. casos. Ajá. 60.8 millones de casos alrededor del mundo en 71 países. Ok. No se compara con la de ahorita, pero No se Ni compara. ni de pedo. ni de borracho. Y tuvo 18.000, según la OMS, tuvo 18.337 muertes. La OMS es la que canta la de... Es que no sabes. La organización Ah, mundial La de banda salud. Organización Mundial de la Salud, güey. ya. ¿Ok? Bueno, esta Estoy pandemia bien pedo, güey. es una variante de la cepa H1N1, que es No, más bien, la H1N1 es una cepa de la influenza estacionaria, ¿no? la H1N1 es una gripe, es un virus transmitido entre animales. Ajá. Se supone que era la gripe aviar, ¿no? O de De- puercos. No, esa es otra, ¿no? Esa No, es la la gra- SAS. pero también era la H1N1 de los cerdos. De los cerdos. Y de las aves también. Sí, Ok. sí me acuerdo Si que se decían acuerdan, eso. en esos tiempos había mucho de la gripe aviar que estaba haciendo unos estragos espantosos en Asia, porque no se transmitía a humanos, pero si tú te comías un animal con gripe aviar, pues te iba muy mal, Sí. te iba muy mal. Entonces lo que hacían era matar a todas las poblaciones, De los pollos. criaderos de pollos que tenían, Sí me acuerdo. para la fregada los mataban, pobres pollos, Sí. Digo, igual te los ibas a tragar, pero para que no se los comieran exactamente. por eso. Entonces, esta cepa H1N1 es porque es de los varios tipos grupales del tipo A, perdón. Me acordé del Bastián Gordillo, güey. HLN. ¡Estúpida! Esta AH1N1 significa, o sea, viene la A porque es de los tipos virus A, Ujú. ¿ok? Y el primer caso, o los primeros casos confirmados del virus no se dieron aquí en México y aquí en San Luis como se creía. Ujú. Se dieron en California. O sea, En el estado de California. se en había Estados dicho que habían Unidos. sido aquí en San Luis Potosí. Se dijo, hay un mito que se generó aquí en los tiraderos. La que Uno de sí, los que- Valiendo madres. La que sí, el coronavirus, sí, güey. Empezó, en México empezó en San Luis. Esa Sí, sí, esa sí. esa sí fue real. Porque fue una chava que se fue a Europa, regresó a clases normal, como si nada. ¿Qué y no, ¡pum! A la ¿qué no verga. fueron unos chinos No. que vinieron de Uber, en un Uber en México, en la Ciudad de México? Mira, ya ves, o sea, no hay todavía confirmado nada. Paciente cero no hay. Pero pasó, Bueno, no sé. pasó lo mismo, No sé. mira, Hasta donde pasó yo lo sé, sí, mismo, con el H1N1, Ujú. que dijeron que no. La teoría que se tenía, o una de las teorías que yo escuché es que niños que trabajaban en los tiraderos de basura, Ujú. pues tenían cerdos. Y por alguna extraña razón los cerdos se habían contagiado y se habían contagiado los niños también ahí. Y entonces, en muchos países, aparte de la delincuencia, porque aquí no hay delincuencia, No, aquí no hay. Para Ponían los que no como viven en foco- México, ponían como foco rojo a San Luis Potosí de que no vayas porque ahí se generó el H1N1. Todavía, después del primer año de que pasó la pandemia, ajá. Yo no sabía, seguían diciendo lo mismo. no sabía todo eso. Ajá. No, ni yo, Jamás. Y entonces uno de los mitos era que se había generado aquí en San Luis por los tiraderos de basura y que esto y que los niños y que de ahí salió. Madre. Pero el primer caso confirmado fue en Estados Unidos, en California. Anden perros. Fueron dos niños, una niña y Ah. un niño. Ambos de estos, ninguno de los infantes tenía antecedentes de haber estado en México, mucho menos en San Luis, y haber tenido contacto con cerdos. Tomen perros todos.
¿Ok? Oye, bueno, pero aparte, yo no. ¿Tú te acuerdas de ese pedo? Pues claro, va. Yo me acuerdo que nunca cancelaron clases. Nunca cerraron. Fue desabasto De total. hecho, fue eso tiempo sí. de vacaciones, ¿no? Pero yo sí vi, o sea, yo fui al centro y el centro estaba vacío, güey. Bueno. Pero no te muchos- decían que no salieran. No. Muchos restaurantes. Te decían, salgan y abrácense. Muchos restaurantes abrían, pero no iba gente. Sí. Ajá. Pero bueno, no decían salgan Pero- y abrácense como pero en había la otra desa- pandemia. Había desabasto, o sea, porque la gente salió a comprar cosas a lo güey porque pensaban que nos iban a encerrar. Hubo desabasto de papel de baño para No, acabar. también no, hubo de- en ese no. entonces no fue papel de baño, en ese entonces fue otra cosa. Sí fue latas, ¿no? Es que no me acuerdo, pero también ¿Cuánto? hubo Yo no un me No, acuerdo. fue papel de baño. No, esa fue en esta. No, la del papel Esa de fue baño en fue esta. otra. ¿Qué fue agua? Es que no me acuerdo, pero hubo una es que, cosa que es que también todo el fue mundo un se va y se desabasto prepara igual. como si pensaran que va a caer la bomba atómica. Güey. Sí, a huevo. O sea, como Pero si tuvieran nunca- su búnker abajo. Pero nunca, jamás en la vida, güey, te dijeron no salgas. Yo me acuerdo que iba a la universidad y ahí fue donde empezó el tema del gel antibacterial. Y el pedo Que es- yo hasta decía, a ver, puñetas, eso es un virus. La otra manera es gel antibacterial. No me chinguen. Y te la sigues poniendo. Y me lo sigo poniendo. Porque me dijo una amiga, enfermera, que te lo puede, o sea, que ralentiza el virus. Que si lo mata de alguna manera porque es Sí. alcohol. Pero y yo así de, Ay, pero Por eso ya me eso- lo dije hasta ahora. por eso Salud, salud, Boris. güey. Ay, sí. Salud para que no nos vaya a pegar otro. Sí, 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 sí. Mm. Bueno, Pero a el ver, caso- güey. El caso Vámonos rápido. es que se había confirmado que en México había sido se había generado este virus y los primeros casos confirmados fueron en Estados Unidos de niños que se tenían, o sea, que no tenían antecedentes de haber viajado a México siquiera, ¿ok? Ajá. Y en México se detectaron los primeros casos el 11 de abril del 2009 en el estado de Veracruz. O sea, nada que ver con San Luis Nada Potosí. que ver. No, dice, el COVID sí fue aquí en San Luis, en donde yo trabajo quiso ir y le dijeron que no, porque estaba contagiada. Ya. Pero bueno, Pero quién sabe, quién ahí sabe. tengo yo otras historias de eso, que no voy a decir aquí. Entonces, al paso de los meses dicen que se fue propagando hasta Estados Unidos y Canadá, hasta que en el 11 de junio del 2009, o sea, desde el 11 de abril al 11 de junio, la OMS declaró como una pandemia mundial, que al principio habían dicho que era una epidemia. Ujú. Ajá. Tras haberse registrado más de 30,000 casos. O sea, en 3 meses se registraron más de 30,000 casos en 74 países diferentes. Ok. O sea, ya sí la declararon pandemia. Entonces se declaró pandemia. Ajá. Ujú. Bien. Y en esos 3 meses murieron 140 A ver, personas. porque yo me acuerdo que bueno, mi esposa y yo, no hicimos caso. Nos valió sorbete. Eso es Y para gente ignorante. Andábamos viajando a México y me acuerdo que todo el mundo traía cubrebocas y decía, "Ay". Ah, sí, porque te empezaron también a Ajá. subir el uso del cubrebocas. Ya me acordé. Yo nunca lo usé. Nunca usé cubrebocas. Y tenía muchos amigos que decían que no era pura jalada, que no es cierto, que Ujú. nada. Y no usaba nada de eso. Ya me vino el flashazo así bien cañón. Y nunca Yo- se enfermaron. Yo estaba en la feria de San Marcos con Preciado y con otros amigos. Estamos en la feria de San Marcos. Acá, pues, chingo de gente. Acá. Con- Y estábamos un sábado, me acuerdo que fue un domingo. Y entonces el domingo nos hablan, pues, le empezaron a hablar a las mamás, los parientes, a los demás. Oigan, que está bien cañón porque el virus y que Que no te sé mueres qué, y la madre. y ya lo declararon pandemia. Y pues que era pues por abril, por ahí. Pues viva México. Y iba a haber un cerco sanitario en San Luis y que no sé qué. Entonces yo me imaginé como en Resident Evil, así la ciudad rodeada. Pero de pura patrulla y Y tanque, que, ¿no? Así, que no nos van a dejar pasar. Bueno, y a fin de cuentas, ¿por qué tanta duda? ¿Y por qué se maneja como leyenda de que no fue cierto? ¿Qué pasó? Porque es puro pedo. Es que mira, el problema era ¿Hasta dónde sí fue cierto y hasta dónde le exageraron? El problema fueron los síntomas, que se veían muy, muy parecidos al de una gripe común. Tenías fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal. Ah, bueno, es que tenía secreción nasal ese, ¿no? La ventaja del COVID ahorita Es que no hay una es que no hay una nasal. secreción nasal. No, al contrario, dicen Entonces- que te limpia, o sea, que... No Sí, sé. Respira más cabrón. entonces tú puedes, o sea, puedes No ver, sé. es COVID. O sea, Ajá. puedes ver más fácil que identificarlo más fácil por síntomas. Dolor de garganta, vómito, Ajá. náusea. Y Pero en ese diarrea. tiempo era secreción nasal, como una gripa. Tal cual.
Entonces, inicialmente el contagio se daba a partir de cerdos infectados que luego se descubrió y luego se descubrieron, o sea, cerdos que habían consumido cerdo infectado y después, o habían tenido contacto. O sea, le echas tus carnitas de puerco infectado. O habían tenido contacto con un cerdo vivo Ujú. y después se fue el contagio entre personas. Pero- Pero eran grupos muy limitados con los que habían tenido el contagio con el cerdo, ¿ok? Por ejemplo, de las muertes confirmadas por continente, en América fueron 8.500. En Europa, 4.800. En el sudeste asiático, 1.900. Pacífico occidental, 1.800. Muertes confirmadas. No. Muertes confirmadas. Mediterráneo, Ok. 1.000. Ínfimo. Resto de África, 169. Ínfimo. O sea, en África no pegó. En África casi no pegó. Pues también África es el megacontinente también. Bien. Pues siempre también muy incomunicados. Muchas personas. Aparte ahí se mueren de muchas otras Entonces, Se mueren de otras cosas. Sí, pobres. la neta. Y luego, y luego, entonces, México fue uno de los primeros países en reportar o sea, empezaron a reportar, es que se está muriendo gente y es que se están enfermando así, así, así. Ok. Y entonces fueron uno de los primeros que empezaron a reportar esta gripe A, porque no sabían qué era y la gente se estaba muriendo. Yo me acuerdo, tenía un amigo doctor que nos decía, es que la gente se está muriendo y los médicos ¿Pero y qué la le- sociedad ¿pero qué le no daba a la sabía gente para por qué. morirse? ¿Le daban neumonía? ¿Y Sí, se le morían? daba una Neumonía deficiencia. típica. Sí, le daba una neumonía típica, lo ponían así. Ah, Una como- deficiencia respiratoria. Como otra. Ajá. ¿Y luego? Y entonces, para el 24 de abril, suspendieron clases. Ay, 24 de abril era ya Semana Santa, güey. 24 de abril al 6 de mayo, que fue cuando yo estaba Semana Santa. cuando yo estaba en la feria de San Marcos. En la feria de Cerraron- Cepillín. Ahí cerraron Feria de ya Cepillín. bibliotecas, cines, museos y pues, espacios públicos. Ajá. Los torneos de fútbol, pues todos se cerraron a puerta cerrada y empezaron a quitar los transportes de a cerrar autopistas. Ya, sí, yo sí me acuerdo que íbamos a México a entrar por la caseta de Palmillas y había un cerco como tipo sanitario, pero no estaba tan cañón. A partir del 29 de abril empezaron a cerrar autopistas, que fue cuando nos dijeron, es que ya no los van a dejar regresar. Y dijimos, bueno, pues vamos a encontrar ahí como si fuera Resident Evil todo afuera, y el cerco sanitario, y los muros, y así la ciudad en verde, Hay helicópteros arriba y todo. No. y Umbrella y Sí, todo. ya, Raccoon City. ¿Y luego? Entonces, Ciudad Mapache. el problema fue que todo este cierre de todo así en pánico, es que lo puedes ver de dos puntos. Uno, de punto de vista de pánico, así de cerrar toda la fregada porque no sabes qué está pasando. Ujú. Y de la otra, de una prevención muy, muy acertada. Tal vez por eso no llegó a tanto también. Pero se perdieron mucho. Hubo una caída económica muy fuerte. Se perdieron como 57 millones de pesos al día. Sí, recuerdo que... De todo lo que se cerró, de todas las cosas que se cerraron, se empezó a perder 57 millones Pero de muchos pesos al día. negocios no se cerraron. La gente no iba. Sí, no, pues es que tú salías y decías, no, fregados. Bueno, y a fin de cuentas, ¿en qué quedó el asunto? ¿Sí fue cierto? Tengo aquellos dos artículos de nivel científico, uno Ajá. que se llama un modelo para la epidemia en México, H1N1, incluida el aislamiento social, Ajá. que habla de un modelo matemático de cómo calcular Ah, la ese- propagación, El centinela, güey. de cómo se propagaba la enfermedad y tomando en cuenta y tomando en cuenta el aislamiento y viendo que el aislamiento sí sirve. Ajá. Ujú. Este artículo lo sacaron en el 2011. Ok, ya ha pasado el toro. Entonces fue un modelo de la 2011, sí, epidemia del ya 2009 bastante. y se realizaron simulaciones computacionales para la optimización de trayectorias como función de parámetros para ver el sistema de contagio y para ver qué tanto había ayudado. Bueno, hicieron dos simulaciones, una sin aislamiento y una con aislamiento, y entonces ya vieron que realmente el aislamiento funciona. Entonces, lo cual, esto nos dice
que en el COVID actualmente, Exactamente. el aislamiento que hubo en un principio sí sirvió. Y que te sentó las bases para esta nueva normalidad. Ah, ok, Muy sí. probablemente. Yo lo que digo es que el aislamiento que hubo en un principio, en esta epidemia, en esta pandemia de COVID, el aislamiento que hubo, que todo el mundo se aisló, menos las autoridades que decían que no, que vayan, comen en fondas, menos esos, pero la gente que sí acató, o todos los que acataron, sí Ajá. sirvió el aislamiento de alguna manera. O sea, pudo haber sido peor el madrazo. Sí, o sea, si te agarra desprevenido, a lo mejor, ¡pum! O sea, hubieras pasado lo que no queríamos que pasara, que de todas maneras pasó. Pero porque a no, la gente le vale pero verga. no pasó tan... Pero no pasó tan cabrón como, o sea, si te hubiera agarrado desprevenido, se hubiera saturado todos los servicios. Entonces ese estudio que médicos. dices que tienes ahí, Es un modelo. con respecto al H1N1 de 2009, se hizo un análisis y se demuestra que el aislamiento social sí sirve. Y el otro artículo que saqué, que se los voy a compartir ahí en Ciencia Borracha, es de la influenza H1 y las medidas adoptadas en México por las autoridades sanitarias. Y es un artículo científico. Es un artículo científico que aparte habla de cómo se enfrentó la sociedad médica, o en este caso, a algo que desconocían. Que, por ejemplo, lo primero que se dieron cuenta es que se transmitía por aerosoles, o sea, por el contacto. Entonces, ahí se empezaron a usar las mascarillas también. O sea, ya se usaban desde antes, pero ahí las empezaron a usar específicamente para tratar también ese tipo de enfermedades. A estar en el metro, eso del metro y medio entre el paciente y el que lo cuida. La Susana distancia que le ya conocemos ahora. existía, taparse boca y nariz, tener bien ventilada la casa o el lugar donde estuviera, y aparte les daban un medicamento y tenían que quedarse en casa aislados, cubrirse la boca y nariz cuando tosiera o estornudara. Las medidas que de todos etiqueta. conocemos ahorita. Ajá. El estornudo de etiqueta. Entonces, todo eso, que aquí no afectó mucho, aquí pues pasó la pandemia y todo, dije, pues ya salgan. En Japón, en Dinamarca y en Hong Kong, que les llegó el virus, les cambió totalmente la vida. Ellos ya usaban, si lo ven, lo pueden ver en series, ellos ya usaban el tapabocas, no de diario, pero si te sentías mal, ellos ya lo usaban. O sea, ya era una costumbre para ellos a partir de estas... Pero era para no contagiar. Exactamente. Para no contagiar. O sea, como una medida en atención a los demás. Ajá. No de, ay, pues me vale madre. Como Exacto. mucha gente por aquí. Sí. Y entonces tenían ese especial cuidado. Si te sentías mal, te quedabas en casa. O sea, ¿qué es lo que oímos a cada rato? Quédate en casa, quédate en casa, quédate. Pero ellos lo adoptaron como ellos aprendieron de eso y lo adoptaron. Y que no de tiene alguna nada manera. que ver con lo que la gente ahí anda inventándose en la epidemia, en la pandemia, perdón, actual. Que, es que los gobiernos nos están separando para que no nos abracemos. No. Y el cubrebocas es una medida de taparte, es un callarte. bozal. Es un bozal. Es un bozal para que no hables, no te expreses. ¡Cállense dejen de decir tonterías! Mejor. Pero sí, o sea, sí hubo mucha gente que dejó de trabajar, pero yo me acuerdo que que no dejó de trabajar, pero yo me acuerdo que sí también. Yo me acuerdo que iba a la Sí. universidad, güey, y así llegabas y saludabas a todo el mundo de mano, nunca existió el de puñito, güey. Lo máximo era, pásale, ponte gel antibacterial y se acabó. Sí, no fue tan, las medidas no fueron tantas, pero también yo creo que el virus no fue tan agresivo como... Porque aparte nos tocó, si te fijas por las Mira, fechas en ahí abril. está, mi mamá me está diciendo, aquí en San Luis, con el H1N1, las escuelas y jardines de niños nunca suspendimos clases, ni traíamos cubrebocas, nunca dejamos de trabajar. Pero sí hubo, yo en la escuela que yo trabajaba, sí dejaron de trabajar. Iván, no es cierto, güey. En ningún momento se dejó de trabajar, fue Semana Sí, Santa. hubo algunas organizaciones que sí dejaron de trabajar. En la uni, bueno. No duró más. Yo estaba en la uni, de Semana Santa se extendió No, yo no me acuerdo de eso, las vacaciones hasta agosto. O sea, ya la universidad, donde yo estaba por lo menos, Ujú. se extendió hasta agosto y ya no regresaron. En ciencias, por lo menos. Ok. Pues Estabas ahí en comunicación, hasta allá arriba, ¿no? Sí, pues sí. ¿Dónde estabas? Lo sé. Ah, bueno, no sé, porque es privado. Ujú. La autónoma sí. Y porque había como 17,000 materias de relleno que había que pasar. Pero
pero en la autónoma sí cerró clases. Porque ahí sí dan clases al grano y en vivo. Entonces, Pinche. hubo muchos cambios en la estrategia de las medidas sanitarias, muchos cambios en cuanto al cuerpo de médicos. A partir de esta epidemia hubo muchos cambios en algunas cosas que obviamente que ya los traían. Por ejemplo, si te daban a alguien con tuberculosis o algo que fuera infeccioso por aerosoles o de medidas aéreas, pues ya traían sus cubrebocas, sus medidas. Pero también ya lo empezaron a tratar para otras cosas. Uh-huh. Sí, o sea, obviamente de todo se aprende. Y aunque eso más bien yo creo que fue un simulacro, la neta, o sea, yo creo que ahí sí, en ese específico caso, sí se maquillaron mucho esas cifras. Para, no sé, para qué, honestamente esas cosas... ¿Qué encontraste de eso? ¿Sí se maquillaron las cifras? Solo encontré yo me basé más en los artículos que da la OMS de las cifras. Por ejemplo, aquí lo que dice de las cifras... La Semana Santa fue a principios de abril, primeros días de abril. Cifras oficiales. Ok, y dice que fueron 24 de abril cuando... O sea, ya había pasado la Semana Santa. No manches. Cifras oficiales. En el mundo, para principios de mayo, o sea, para mayo, había 2.371 casos en el mundo, lo cual 590 eran mexicanos. Uh-huh. O sea, empezó del 11 de abril a mayo, en principios de mayo. El 20 de julio ya eran 139.547 con 798 en 154 países. ¿Me estás hablando de muertes o de contagios? De contagios. Contagios. Y 798 muertos en 154 países. Ajá. Pero ¿qué comparas con la de ahorita? Que ahora, son millones. Lo que yo les había dicho de cientos 71 de millones, países cientos de era millones. de una fuente que es la AS. Méxicoas.com. Ok. Y este artículo que le saco de cielo.org dice que fueron los contagios en más de 160 países afectados. Por lo tanto es pandemia. Ajá. Sí, claro. Entonces, cuando ya llegaron al más, el país que tuvo más defunciones fue Brasil con 899. Por eso no se le consideró tanto con tanta seriedad, porque no hubo tantos muertos por país. También Brasil tiene más gente. Sí, Brasil tuvo 899, Estados Unidos tuvo 593, Argentina 538, y en México, aunque se confirmaron 31.594 casos, solo murieron 231 personas. Fíjate, número de muertes de H1N1 a nivel mundial fueron casi 300,000 personas. Ajá. 284,000 personas, ¿ok? Muertes por COVID, en lo que vamos ahorita, van 4.55 millones. O sea, un cuarto de millón contra 4.55 contra 4,5 millones. O sea, Un cuarto de 5 millón veces más. contra 4.5. Madre. No, Para que No, vean que sí existe la pandemia. Gracias. 22 veces más. Ok. 22 veces. Por eso a lo mejor no se tuvieron tantas medidas. Redondealo, 20 veces más. 20, sin ningún problema. Pues bueno. Bueno, ha sido una noche larga y la neta ya me quiero emborrachar como se dé. Y muchas gracias a todos los que nos estuvieron Güey, viendo. yo pensé que ya estabas borracho. No, para nada. No manches. ¿Cómo crees? Iván Martínez, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Nogue. Yo creo que lo que nos da, ¿Qué das, Cabo? Sí. de conclusiones, yo creo que pues de todos los temas que se trataron hoy, tenemos que aprender de lo que ya vimos, no olvidar nuestra historia y por ejemplo investigar bien. Antes era muy fácil contar 20,000 historias y decir, no, es que el primo de mi vecino, el chupacabras, no sé qué. Pseudociencia. Y a uno de estos lo enterraron, o sea, nos dejamos guiar más por las cosas que nos contaba la gente a los hechos que ya teníamos. Pues todavía, nada más que ahora nos las cuentan por WhatsApp. Pues sí, mosca. Pues realmente estuvo muy entretenida. Soy el aguafiestas del programa, el aguafiestas oficial. ¿Por qué? ¿Eh?
Porque no nos deja reírnos de los albures. No los dejo reírse a gusto. Ay, no, yo estaba... O sea, yo preparo los albures para poderlos regañar. No manchen. Pero bueno, está bien. Por eso no te dejamos salir en los otros videoclips. Sí, por eso Ya. te vetamos de los Ya, otros. sí, pues Vetado. ya. Porque somos bien gachos. Sí. Pero bueno, conclusiones. Hay que investigar las fuentes. Artículos científicos no son tan complicados de leer. Hay algo que en un artículo científico que se llama Abstract, que es generalmente está muy sencillo de leer, muy rápido de leer, donde ves de qué trata y ves cómo está el asunto y ahí puedes ver si es cierto o no y dónde está validado. Claro. Entonces, véanlo ahí, está muy vean ese tipo de artículos, están al alcance de todo el mundo en internet, no nada más chequen lo que les llega por el WhatsApp. Por el WhatsApp o lo que les postean en Facebook. Eso, sobre todo, creo que no lo puedo decir mejor que ellos. Lean, investiguen, averigüen y no porque les llegue un documento con información es real. Hay que tener validación, hay que buscar la fuente, hay que buscar si la persona, el científico realmente es científico o es un señor que dice ser científico, como los pseudomédicos también que con charlatanería te dicen yo te quito la alergia, luego te ponen una madre y ¡pum! Te vas a la verga y estás lleno de ranchas. O en su caso, en vez de validarlos, falsificarlos. O falsificarlos. Es decir, esto es falso. Exactamente. O sea, todo tiene su qué y su para qué. Entonces, nada más chequen eso y pues sean felices y... Yo tengo nada más una más Dilo. rápido. Pues hablando de inclusión, hoy es el Día Mundial Internacional del Lenguaje de Señas. Me encantaría aprenderlo, pero estoy idiota, güey. Para que por ahí, si se sienten inclusivos, pues aprendan un poquito de... Y dejen de lenguaje decir señas. compañeros y mejor sean inclusivos con las personas que sí lo necesitan. Que por cierto no hay pronombres en el lenguaje de señas, lo están queriendo poner. No, Ah, sí, cierto. no hay. No hay, sí, no cierto. existen y lo están queriendo poner para poderle seguir la onda a todo este tipo de cosas. Pero bueno. No es cierto. Pavadas. Pero Y hoy es el cumpleaños del santo. Pues Hoy el es el santo. cumpleaños del santo. ¿Del Santo Santo o el Del- Santo Junior? Del santo, no del santo, del santo. Salud con sombra de agave. Salud con sombra de agave por el santo, Por el santo del santo. por Rodolfo Guzmán Huerta. El reno. El santo del santo. A ver. Aquí, Sí, no, sí, aquí nada nadie más. se hace pendejo. Nada de andar fichando. No nos vas a fichar. No, pendejo. Salubridad. Ujú. Bien, pues muchísimas por el gracias santo. por habernos visto, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, rompimos récord otra vez, muchas gracias, les encargamos el botón de compartir, el botón de like, sus interacciones para nosotros son lo mejor que nos puede pasar, llegamos ya casi a los 60 comentarios en esta emisión, la neta muchas gracias, y Tenemos tarros, tenemos playeras de la mosca. y tenemos Quien quiera tarros o tarros como estos o playeras de la mosca como la de Iván, como la de Iván. que ahora no me lo traje yo. Aquí está. Échenos un inbox y vamos a rematar toda la verga, porque yo digo, como ven, no me importa lo que esos señores digan. ¡Ah! Vamos a ¡El Javo se rematar volvió loco! Me ¡Oh, suena- por Dios! ¡El Javo se volvió Me loco! suena muy parecido. Vamos a rematar todo, vamos a darles precio especial nada más esta semana porque YOLO. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente Iván Nogue por la gran información que Javo nos dio. regalado. Gracias, Javo. ¡Tres por... No. Tranquilo. Capaz que lo digo y siquiera tres por... Dice Toño que le mandes una de la mosca. Ah, tuna de la mosca. Dice, ¿una tuna? Mándame una de la mosca. Una de la mosca, ok. Te la mandamos a hacer, ¿tienes tus datos de él? No, ¿verdad? Sí. Ok, te la mandamos a la brevedad. Y ya no se diga más. Gracias, muchas gracias. Y hasta la próxima y anuncios. No se pierdan la mosca los lunes. También estamos en Update México Y Querétaro TV. y Querétaro TV. Saludos, cuídense mucho. Salud. Y no ven el pinche podcast de Luminos, culero.